¿Alguna vez soñaste con ser un héroe? Ser invocado a un mundo de fantasía por una diosa deslumbrante, destinado a salvarlo de la oscuridad. Pues olvídalo. Para Kang Han-soo, el sueño se convirtió en pesadilla. Cuando se atrevió a decir no, a ser un peón glorificado, no le enviaron a casa. No, lo arrojaron a los lobos. Maldito en lugar de bendecido, abandonado por la misma divinidad que lo trajo, sin compañeros, sin trucos, sin camino fácil de regreso. Pero este no es el final de su historia, es el comienzo. En un mundo donde los dioses traicionan, donde la supervivencia es la única regla, y donde la línea entre héroe y monstruo es peligrosamente delgada, un marginado está a punto de forjar su propio camino. Yo soy Nira, y esto ¿es un héroe de verdad? Antes de empezar quisiera darle las gracias a Jinhu, a Israel Alberto, a José Osnar y a Jordi Ardair por unirse al canal. En serio, muchas gracias, se aprecia bastante el apoyo. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. La historia comienza con una imagen irreal. Una mujer de una belleza deslumbrante con cabello rubio flotaba majestuosamente en el cielo. Con una voz melodiosa y etérea, les dio la bienvenida a un grupo de estudiantes de secundaria a un mundo que ella misma denominó fantasía. La reacción de los jóvenes fue, como era de esperarse, de absoluto desconcierto. El pánico se apoderó de muchos. Se preguntaban con angustia dónde estaban, si todo era una broma de mal gusto. Otros, en cambio, quedaron hipnotizados por la visión de la mujer celestial, absortos en su belleza irreal. Pronto, la preocupación por el entorno dio paso a problemas más prácticos. Dos chicas, dándose cuenta de que sus teléfonos móviles no funcionaban, compartieron su inquietud. Una, de cabello corto, expresó su frustración al ver que su celular no daba señales de vida. La otra, de larga cabellera, confirmó el problema, mencionando que su dispositivo estaba completamente cargado momentos antes, pero ahora era inútil. Para añadir más extrañeza al momento, un estudiante señaló que el suelo de aquel mundo desconocido parecía estar hecho de nubes, una observación que solo incrementó la sensación de realidad. La hermosa mujer rubia que seguía flotando en lo alto podía dirigirse a los estudiantes. Con voz calmada, les dijo que no debían preocuparse. Explicó que, debido al resurgimiento de un tal gran señor demonio, ellos habían sido invocados por ella, la diosa, para una misión crucial: salvar Fantasía, un mundo que se encontraba en grave peligro. La revelación de que la mujer era una diosa y la mención de un señor demonio desató una nueva oleada de pánico entre los estudiantes. Una chica, incrédula, se preguntó si realmente habían sido transferidos a otro mundo. Otro estudiante, con asombro en la voz, manifestó su sorpresa al ver que las historias de fantasía que conocían eran, de hecho, reales. La diosa, ignorando el creciente nerviosismo, continuó explicando la situación. Les informó que pronto serían trasladados a un santuario en fantasía. Allí les recibiría una santa, una figura religiosa que había recibido un oráculo directamente de ella. Esta santa se asegurará de proporcionarles todo el apoyo emocional y material necesario para que puedan adaptarse a su nueva vida en fantasía. En medio de la explicación, un estudiante, con la mano levantada, se atrevió a interrumpir. Este estudiante, llamado Oh Han-woo, preguntó a la diosa si estaba permitido hacer preguntas. La diosa, con amabilidad, le dio permiso. Han-woo, con curiosidad palpable, quiso saber si en aquel mundo existían elementos típicos de los juegos de rol, como niveles, habilidades, ventanas de estado y monstruos. La diosa confirmó que sí, que todo eso existía en fantasía. Han-woo, mostrando una gran emoción, exclamó: ¡estupendo! Parecía entusiasmado con la idea de experimentar un mundo de fantasía en primera persona. Justo después de la pregunta de Han-woo, una chica de cabello rubio y ojos amarillos, Yang Mi-yeon, también se animó a preguntar. Quería saber si fantasía estaba ambientada en la época medieval, como en las novelas de caballería, y si existían príncipes y caballeros. La diosa respondió afirmativamente, confirmando la existencia de figuras nobles. Mi-yeon, para sí misma, susurró que aquello podría ser interesante, quizás imaginando un romance de cuentos de hadas. Pero las preguntas no habían terminado. Otro joven, con un tono respetuoso, se dirigió a la noble diosa, indicando que tenía una pregunta. La diosa, con paciencia, le invitó a preguntar. Este joven, identificado como Choi Gang-min, con curiosidad evidente, planteó una pregunta que rondaba en la mente de muchos: si la persona más destacada entre ellos se convertiría en el héroe principal. La respuesta de la diosa fue un rotundo y seco no. Gang-min quedó visiblemente sorprendido por la negativa. Entonces,
Preguntó si, independientemente de sus habilidades individuales, todos serían considerados héroes. La diosa aclaró que no todos recibirían la misma fuerza y que solo aquellos que obtuvieran el reconocimiento y las bendiciones de los dioses podrían renacer como verdaderos héroes. Yang Ming, pareciendo satisfecho con la explicación, agradeció a la diosa por responder a su duda. En ese momento, la diosa, con una expresión aparentemente calmada, le dijo a Yang Ming que parecía ser un héroe confiado y que esperaba con interés ver su desempeño. Un estudiante, observando la interacción, pensó para sí mismo si era solo su impresión, o si la diosa había mostrado una actitud ligeramente diferente con Yang Ming. Le pareció que, quizás, incluso a una deidad le gustaba una cara bonita, un pensamiento cínico que insinuaba que la objetividad divina podría no ser tan divina después de todo. De repente, otro estudiante levantó la mano, preguntando a la diosa si podía hacer una pregunta. Esta vez era Bora, la presidenta de la clase. Bora, agradeciendo de antemano a la diosa por su tiempo, explicó que entendía la crisis en fantasía y la necesidad de su ayuda, pero lo que les preocupaba la repentina invocación a ese mundo y la angustia que sus familias y maestros estarán sufriendo en su mundo de origen. Preguntó si existía alguna forma de contactar con ellos. La diosa se quedó pensando unos instantes y luego respondió que eso sería difícil. La respuesta y la decepción se extendieron entre los estudiantes. Bora, insistiendo en la necesidad de regresar, preguntó cuándo podrían volver a casa. La diosa respondió que, si lograban derrotar al gran señor demonio, los dioses que les otorgarán sus bendiciones concederán sus deseos, una condición que parecía, en ese momento, más una sentencia que una promesa. En ese instante, el orden se rompió y un torrente de preguntas inundó el ambiente. Los estudiantes, todos a la vez, comenzaron a preguntar diversas cosas, dejando a Bora atrapada en medio del caos. Los supuestos héroes, con una energía desbordante, bombardearon a la diosa con interrogantes. Ella, con una paciencia aparentemente infinita, respondió a cada pregunta de forma calmada y diligente, aunque, inevitablemente, las respuestas se volvieron menos detalladas y más concisas con el paso del tiempo. Finalmente, después de un largo rato, la diosa preguntó si había algo más. Parecía que, por fin, todos habían aclarado sus dudas. ¿O no? De repente, un estudiante levantó la mano con timidez, con un porte nervioso, pidió disculpas y se dirigió a la diosa. «Disculpe», dijo con voz vacilante. «Pregunta», respondió ella, con un tono que quizás denotaba un ligero cansancio. «No es una pregunta, sino una petición», anunció el estudiante, tomando una bocanada de aire y mostrando una inesperada determinación. «Por favor, envíeme de vuelta a la tierra». La diosa, con una calma que resultaba casi inquietante, le respondió repitiendo lo que ya había dicho, que si derrotaban al gran señor demonio, sus deseos serían concedidos. Pero el estudiante, sin dejarse enmendrar, insistió que no tenía ningún interés en convertirse en un héroe y que su petición era ser devuelto directamente a la tierra. Le preguntó directamente a la diosa si era imposible enviarlo de regreso. La preocupación del joven por su futuro en aquel mundo desconocido era evidente. La diosa, ante la insistencia del estudiante, cedió en parte. Le dijo que definitivamente era posible enviarlo de vuelta, pero que antes necesitaba hacerle una pregunta. El tono de su voz cambió drásticamente, volviéndose más frío y acusatorio. Le preguntó cuál era la razón para que apartara la mirada del mundo, un mundo lleno de seres vivos al borde del colapso, y pedía seguir con su vida normal. La decepción y el enojo eran palpables en sus palabras. La respuesta del joven fue simple, pero cargada de significado. «Por mi familia». ¿Cómo un hombre que causa ansiedad a su propia familia podría pretender salvar el mundo? Un incómodo silencio se extendió por el lugar tras las palabras del estudiante. La diosa lentamente se acercó al joven, mirándolo fijamente a los ojos. Le preguntó su nombre. «Soy Kang Han-su», respondió el chico. «Mis amados padres, después de pensarlo mucho, me dieron ese nombre», pensó Han-su para sí mismo, buscando consuelo en el recuerdo de su hogar y su familia. En ese momento, la diosa se dirigió al resto de los estudiantes, lanzando una pregunta crucial: si había alguien más que no estuviera interesado en convertirse en héroe como Han-su, que lo dijera ahora. Sin presión, para sorpresa de Han-su, nadie, absolutamente nadie, dio un paso al frente. ¿Nadie? ¿De verdad?, se preguntó Han-su, incrédulo. Mientras tanto, un portal de luz brillante se abría justo detrás de él. «Señor Han-su», dijo la diosa, con un tono de voz que revelaba decepción y desdén, «tú, que no encajas en este lugar destinado a grandes héroes, debes marcharte ahora». Los demás estudiantes, como si hubieran olvidado su reciente indiferencia,
comenzaron a despedirse de Hansu, pidiéndole que saludara a sus padres y les dijeran que estaban bien. Hansu, con sarcasmo en sus pensamientos, se dijo a sí mismo que transmitiría el mensaje a todos sus padres, terribles hijos e hijas. Nos vemos de nuevo en la tierra, pensó, con la esperanza de que su sarcasmo se hiciera realidad. Y así, Kang Han-su fue teletransportado. Sin embargo, al caer, la realidad lo golpeó con fuerza. ¿Tierra?, se preguntó, observando el entorno desconocido. ¿Qué es esto? Parece que me han dejado lejos de la escuela. Mientras intentaba orientarse, escuchó pasos que se acercaban detrás de él. Con alivio, pensando que por fin encontraría ayuda, se giró y pidió ayuda. Pero al voltearse, la ayuda que esperaba no era humana. En lugar de personas, se encontró con bestias grotescas, lobos humanoides con miradas salvajes y amenazantes. ¿Qué carajos? ¡Esa maldita diosa! ¡Esto no es la tierra!, pensó Hansu con el pánico apoderándose de él. Vio que una de las bestias llevaba algo en sus brazos, a alguien inconsciente. La verdad finalmente se reveló en toda su crudeza. En ese instante, Hansu comprendió el engaño. La diosa los había invocado con la intención de utilizarlos como peones en su guerra. Las bestias, lanzándose sobre él con furia, gritaban: ¡carne! ¡Carne fresca! Y esta vez, carne con orejas cortas. Hansu, sin dudarlo, comenzó a correr por su vida, con la amarga certeza de que la diosa lo había traicionado y lo había abandonado a su suerte en un mundo hostil y letal. Por otro lado, los estudiantes finalmente fueron teletransportados a la ciudad del santuario. Al llegar, una hermosa mujer de cabello blanco les dio la bienvenida. Su belleza era tal que los estudiantes se maravillaron, debatiéndose entre si era otra diosa o quizás la santa de la que les habían hablado. Justo detrás de la mujer de cabello blanco, un hombre de cabello rubio captó la atención de algunos estudiantes, quienes no pudieron evitar comentar sobre su atractivo, preguntándose si se trataba de un príncipe. La mujer de cabello blanco se presentó como la santa del gran templo, receptora del oráculo de la diosa, y les aseguró que había estado esperando ansiosamente la llegada de todos aquellos increíbles héroes. El joven de cabello rubio también se presentó, con gran honor, como el príncipe del reino Swordmaster de la región del norte, Alsus Swordmaster. Tras esta revelación, las estudiantes no pudieron contener su emoción y prorrumpieron en gritos, confirmando sus sospechas de que aquel hombre era, en efecto, un príncipe de verdad. La santa, dirigiéndose a los presentes, preguntó por la princesa, notando su tardanza. Antes de que nadie pudiera responder, una joven llegó de repente, irrumpiendo con un grito de disculpa. «Lo siento, me quedé dormida después de beber demasiado». Para sorpresa de todos, esta joven no era otra más que la princesa. La santa, al verla, le comentó con una mezcla de reproche y resignación que su honestidad era a la vez su mayor fortaleza y su debilidad, y que no era necesario dar tantos detalles. La princesa, visiblemente avergonzada, se disculpó por haber cometido otro error. En su intento de acercarse, tropezó torpemente y cayó al suelo. Desde el suelo, la princesa exclamó que el piso del templo era resbaladizo, preguntándose cómo era posible que ella fuera la única en resbalar. Los estudiantes, lejos de burlarse, encontraron su torpeza adorable, lo que tomó por sorpresa a la princesa. La santa procedió a presentar formalmente a la princesa Etena Armesin, de reino Armesin, al sur del templo, explicando que ella, junto al príncipe Alsus, apoyaría a los héroes en su misión. En ese momento, Han-gu exclamó con entusiasmo que su ventana de estado se había abierto, confirmando sus expectativas sobre la mecánica de aquel mundo. Con un tono seguro y algo arrogante, añadió que estas ventanas eran accesibles al aumentar el nivel y las habilidades. Comenzó a explorar la ventana, notando secciones como bendiciones, maldiciones y distribución. Decidió entonces investigar la sección de bendición y seleccionó la opción de bendición de héroe. La ventana de bendición de héroe detallaba ventajas como la traducción automática de idiomas de razas amigas y un aumento significativo en la experiencia obtenida al cazar y completar logros. Han-gu, impresionado, pensó que si no había límites de nivel, esta bendición era increíblemente valiosa. Sin embargo, notó un pequeño inconveniente. Había varios competidores que habían recibido la misma bendición. Ganmin interrumpió, preguntándole a la santa cómo debían hacer para recibir una bendición de un dios, ya que a la diosa les había mencionado este proceso. La santa explicó que para recibir una bendición debía agradar a algún dios, y que los criterios varían según la deidad. De repente, una ventana se abrió ante ellos, mostrando un mensaje inquietante. Cierto dios mira los cuerpos de los héroes con una sonrisa perversa. Inmediatamente después,
múltiples ventanas emergieron, cada una con mensajes distintos, aparentemente revelando los gustos y preferencias de cada dios. Los estudiantes, desconcertados, comenzaron a preguntarse el significado de aquellos extraños mensajes. La santa aclaró que, si bien los criterios de cada dios eran diferentes, todos buscaban talento para derrotar al gran rey demonio. Con una sonrisa que pretendía ser amable, preguntó si esto respondía a sus preguntas. Los estudiantes, aparentemente satisfechos con la explicación, asintieron y Ganmin afirmó que era suficiente. La santa continuó, advirtiéndoles que, aunque los dioses lo vigilaban, su atención no era eterna, y expresó su esperanza de que todos pudieran obtener la bendición de alguna deidad. En ese instante, un estudiante con gafas, lleno de curiosidad, preguntó qué sucedería si alguien no recibía ninguna bendición. La santa, con una sonrisa ahora claramente sospechosa, respondió con una pregunta retórica y mordaz. ¿Acaso tengo que cuidar de la basura? El estudiante con gafas quedó visiblemente atónito ante esta respuesta. Los estudiantes estaban a punto de comenzar su aventura en el mundo de fantasía, una aventura llena de esperanzas y sueños de ab inicio. Mientras tanto, Hansu seguía huyendo desesperadamente de las bestias lobo humanoides. Jadeando por el esfuerzo, se detuvo un instante para recuperar el aliento, lamentando no haber hecho más ejercicio. En ese preciso momento, una lanza se clavó en el suelo a su lado, rozándolo peligrosamente. Las bestias, acercándose, gritaban ¡carne! Y ¡alto ahí, almuerzo! Hansu, en medio de la persecución, pensó que era absurdo siquiera considerar que criaturas así pudieran existir en la tierra. Mientras el miedo por su vida lo atenazaba, confirmó para sí mismo que la diosa los había engañado vilmente y que jamás había tenido la intención de devolver a nadie a su mundo. Desesperado, se instó a pensar en una salida. Sabía que tenía que encontrar una solución o terminaría devorado por aquellas bestias. Entonces, recordó que se encontraba en un mundo de fantasía donde la magia debía ser real. En un acto de desesperación, logró abrir su ventana de estado. Para su sorpresa, la ventana se abrió. ¿Qué? ¿Funcionó? ¿Qué es esto?, se preguntó al ver el contenido. Al leer con atención, descubrió que en la sección de maldiciones aparecía héroe. A diferencia de los demás que habían recibido una bendición de héroe, Hansu había sido marcado con una maldición de héroe que especificaba: el idioma de las razas hostiles a los héroes se traducirá automáticamente. La experiencia obtenida de la raza y los logros se reducirán enormemente. Al analizar las desventajas de la maldición, Hansu comprendió la verdadera intención de la diosa: deshacerse de él. Le habían puesto una penalización que prácticamente le negaba cualquier oportunidad de supervivencia, dejándolo a merced de las bestias y otros enemigos. Mientras continuaba corriendo, las bestias gritaban con entusiasmo sobre qué parte de su cuerpo se comerían primero. Fue entonces cuando los gritos de las bestias le recordaron a Hansu una de las características de su maldición: la capacidad de entender a las criaturas hostiles. Se preguntó si, a su vez, ellos podrían entenderlo si intentaba comunicarse. Reuniendo valor, Hansu gritó a las bestias: ¡Hey, bestias amantes de la carne! ¿Por qué no hablamos un poco de lo que está pasando? Las bestias se detuvieron, visiblemente sorprendidas y confundidas por unos instantes. Hansu se preguntó si su intento de comunicación había tenido algún efecto, pero rápidamente los lobos humanoides reaccionaron, preguntándose cómo era posible que la carne hablara. Le respondieron que podrían hablar después de comérselo. Hansu llegó a su límite físico, el agotamiento lo vencía. Era comprensible. Llevaba un buen rato huyendo de las bestias. ¡Carne!, gritaban las bestias, acercándose con avidez. Hansu, resignado, pensó en sus padres, despidiéndose mentalmente de ellos y pidiendo perdón por adelantarse en el camino al más allá. Incluso en ese momento crítico, no pudo evitar maldecir a la diosa por la terrible situación en la que lo había puesto. Justo cuando pronunciaba sus últimas palabras, una flecha lo alcanzó en el pie. Hansu fue atacado por lo que parecían ser unas hadas apostadas en los árboles, con una presencia majestuosa y a la vez muy aterradora. Una de las hadas comenzó a hablarle en un idioma incomprensible para él, debido a su maldición. Hansu, confundido, observó cómo las bestias, llenas de excitación, gritaban «¡Es carne de hada!» y acusaban a las hadas de cobardía por atacar desde los árboles. En medio del caos que estalló entre los lobos humanoides y las hadas, Hansu aprovechó la oportunidad para intentar escapar. Aunque su herida en el pie limitaba su movilidad, logró alejarse un poco de la pelea y se desplomó al pie de un árbol. En un momento de desesperación, se preguntó si debía rezar a algún dios, aunque sabía que sus probabilidades de sobrevivir eran mínimas.
Sin embargo, consciente de que la diosa era la principal responsable de su situación, se cuestionó el sentido de rezarle en esas circunstancias. En lugar de rezar a Dios, prefiero simplemente hacer esto en este lugar, pensó Hansu, rindiéndose ante la inminente muerte. Pero justo cuando había perdido toda la esperanza, un cierto dios se manifestó ante él. El dios misterioso se acercó a Hansu, quien, al instante, sintió su presencia. En un acto reflejo, antes de que su mente pudiera procesar la situación, Hansu suplicó al dios que lo salvara. La desesperación era tal que su cuerpo reaccionó primero, buscando auxilio en aquella figura imponente. El dios misterioso le preguntó, ¿por qué estás solo? Hansu, dispuesto a responder, se detuvo a mitad de la frase. La duda lo asaltó. ¿Quién era realmente aquel ser? Si era un dios, no había garantía de que no fuera aliado de la diosa rubia que lo había traicionado. Cauteloso, decidió reservarse la verdad y simplemente insistió en que el dios lo salvara rápidamente. El dolor pulsante en su pie se volvió insoportable. En ese momento, una ventana se desplegó, revelando un mensaje inesperado. El dios estaba en conflicto. Hansu, confundido, preguntó en voz alta si habría otro dios que pudiera ayudarlo. La ventana de estado respondió de inmediato, sorprendiéndolo aún más. No había otros dioses presentes, y añadía, con un tono casi aliviado, que era bueno que así fuera. Inconscientemente, las palabras brotaron de sus labios. ¿Acaso eres un marginado? El dios, al escuchar la pregunta, preguntó desconcertado, preguntándose qué significaba aquella palabra desconocida para él. Hansu se dio cuenta de su imprudencia. Marginado, pensó, era un término para describir a aquellos que están fuera de los círculos sociales. Decir solo un dios podía ser interpretado como una falta de respeto, y temió recibir otra maldición aún más extraña como castigo. Rápidamente, buscó una forma de enmendar su error y darle un giro positivo a la palabra. Explicó al dios misterioso que marginado se refería a un lobo solitario, un ser que vaga libremente en la naturaleza. Para su sorpresa, la ventana de estado se abrió nuevamente, indicando que al dios parecía agradarle el nuevo significado de marginado. Hansu sintió un gran alivio. El dios, confirmando las palabras de Hansu, admitió ser un marginado. Parecía que la palabra había resonado en él más de lo esperado. Incluso se sentía identificado con ella. Viendo que el dios parecía complacido, Hansu aprovechó la oportunidad para rogarle que lo salvara. Pero justo en ese instante, el dios le hizo una pregunta inesperada. ¿Tú también eres un marginado? Hansu se quedó perplejo. ¿Por qué le preguntaba eso? ¿Qué tenía que ver con su situación? Recordó su vida en la tierra, la razón por la que había terminado en aquel lugar infernal, sus compañeros de clase a quienes consideraba unos malos hijos. Él, en cambio, se veía a sí mismo como una persona sociable, todo lo contrario a un marginado. Yo no soy un marginado, pensó con convicción. Sin embargo, no podía permitirse decirle la verdad al dios misterioso. Hansu entendió que debía seguirle la corriente si quería obtener su ayuda. Con un tono convincente, le aseguró al dios que él también era un marginado, argumentando que había sido separado de sus compañeros y enviado a aquel lugar desolado precisamente por eso. En su mente, Hansu reconocía que, para sobrevivir y vengarse de la diosa, debía renunciar a su orgullo y su verdadera identidad. La ventana de estado se activó, informando que cierto dios estaba considerando si debía ayudar al pobre marginado y que se encontraba en conflicto, rememorando su pasado. Mientras tanto, el combate entre los lobos y las hadas continuaba a lo lejos. Hansu, aprovechando la indecisión del dios, le lanzó una pregunta retórica. ¿Es normal que un marginado ayude a otro? ¿O me dirás que esa regla no se aplica a ti por ser un dios? En su interior, sabía que solo se atrevía a decir esas palabras por la urgencia de la situación, con la vida pendiendo de un hilo. En ese instante, la ventana de estado anunció la decisión del dios. Cierto dios ha decidido ayudar al pobre marginado. Casi de inmediato, Hansu sintió el poder del dios manifestarse en él. El dolor desapareció por completo, y la flecha incrustada en su pie se desvaneció como si nunca hubiera existido. ¿Realmente eres un dios?, exclamó Hansu, asombrado por el milagro. Muchas gracias por salvarme. Mi cuerpo se siente mucho más ligero. El dios, con una expresión de orgullo en su rostro, observó a Hansu. Tras el alivio inicial, Hansu notó un nuevo cambio en su ventana de estado. En la sección de bendiciones ahora figuraba la palabra marginado. Las ventajas otorgadas por la bendición marginado eran peculiares. El marginado se recuperaría de cualquier estado, excepto de la muerte. Y, de forma enigmática, se advertía que si el lobo solitario se alejaba de la naturaleza, ocurriría algo aterrador. Hansu, tras leer los detalles, se preguntó por qué todo sonaba tan improvisado y confuso. ¿Un lobo solitario? ¿Qué significaba eso siquiera? Pensó. Dirigiéndose al dios misterioso, preguntó, si dejo de ser un marginado y me convierto en una persona sociable,
¿Me juzgarás por ello? El dios, con firmeza, les recalcó que su ayuda estaba reservada exclusivamente para los marginados. Los lobos humanoides, impacientes por obtener su carne, comenzaban a acercarse nuevamente. Hansu comprendió que debía marcharse de inmediato. No tenía otra opción más que aceptar las reglas impuestas por el dios. Sabía que, con la maldición de héroe que le había dado la diosa rubia, sus posibilidades de supervivencia eran escasas, y esta bendición, por extraña que fuera, era su única esperanza. Los lobos vieron a Hanzo huir y reanudaron la persecución, gritándole insultos mientras corría por su vida. En medio de la carrera, Hanzo recordó los efectos de la bendición del marginado. No solo su herida había sanado, sino que también la fatiga había desaparecido por completo. Podía correr a toda velocidad sin cansarse. De repente, uno de los lobos le lanzó una piedra, golpeándolo con fuerza. Para sorpresa de los lobos, Hanzo continuó corriendo como si nada hubiera pasado. Su preciada carne parecía invulnerable. Hanzo, sintiéndose increíblemente poderoso gracias a la bendición, escuchó a los lobos gritar: «Te quitaremos bien la piel». Hanzo llegó a un precipicio abrupto. Una idea surgió en su mente. Dirigiéndose al dios, preguntó con un dejo de esperanza: «¿Qué hay de esto? ¿Podré sobrevivir a esto?». El dios, con una frialdad sorprendente, respondió que no sobreviviría a una caída desde tal altura y, para colmo, lo felicitó por su ingenio. Atrapado entre los lobos hambrientos y el vacío del precipicio, Hanzo se encontraba sin escapatoria aparente. Sabía que debía actuar rápido si quería sobrevivir. Con una determinación desesperada, se dirigió a los lobos. «Atención a todo el mundo. Tengo una pregunta que les interesará a todos. Hay muchas bocas hambrientas, pero no suficiente comida, ¿verdad? A quien me atrape primero le daré todas mis partes deliciosas». Parecía que, ante la inminencia de la muerte, parece ser que ya ha perdido toda la cordura el pobre muchacho. Tras las palabras de Hanzo, los lobos humanoides se abalanzaron sobre él como una marea furiosa. En un instante, Hanzo se vio rodeado, garras y dientes amenazantes intentando desgarrarlo. En un acto desesperado, tomó una decisión audaz y aterradora. Se lanzó al vacío, arrastrando consigo a los lobos. Su plan, tan arriesgado como ingenioso, era utilizar a las bestias como amortiguador en la caída, un macabro colchón para intentar sobrevivir al impacto. Contra todo pronóstico, Hanzo sintió el golpe, pero también la certeza de seguir con vida. «Estoy vivo», murmuró, incrédulo. De repente, la ventana de estado se iluminó frente a sus ojos, enviándole un nuevo mensaje. El dios a su lado exclamó, reconociendo lo improbable de su supervivencia para un simple marginado. «No es gran cosa», respondió Hanzo con una calma que rozaba la inconsistencia. En ese instante, un movimiento entre los restos de los lobos captó su atención. Para su asombro, los lobos humanoides, o al menos uno de ellos, estaban vivos y comenzaban a levantarse trabajosamente. Fue en ese momento, con la ventana de estado aún abierta, que Hanzo se percató de algo nuevo. Ahora podía ver las ventanas de estado de los otros seres. Al examinar al lobo superviviente, comprendió la razón de su resistencia. Su nivel era muy superior al suyo. Aquella bestia era mucho más poderosa de lo que había imaginado. Inspirado en los juegos de fantasía en su mundo, Hanzo intuyó que el derrotar a un enemigo de nivel superior obtendría algún tipo de recompensa, probablemente un aumento de nivel. Acabar con aquel lobo podría significar una gran cantidad de experiencia, una oportunidad demasiado valiosa para dejarla pasar. Mientras Hanzo se enfrentaba a un nuevo desafío, en la ciudad del santuario, los estudiantes recibían una clase intensiva por parte de la santa. El tema central, niveles y bendiciones. Esas dos herramientas, explicó la santa, eran los pilares para fortalecerse en aquel mundo. Subir de nivel se lograba acumulando experiencia al derrotar a seres con ventana de estado, mientras que las otras bendiciones se obtenían de los dioses. Angu, impaciente, consideró la explicación una pérdida de tiempo. Ganmin, por su parte, se asumió en sus pensamientos de grandeza, elevando una plegaria silenciosa. «Dios Todopoderoso, concédeme tu bendición. Soy el talento excepcional que todos ustedes han estado buscando». La santa, retomando la palabra, añadió una advertencia importante. «Recibir una bendición no es el final del camino. Los dioses siempre estarán velando por ustedes». Bora, con curiosidad genuina, preguntó: «¿Significa eso que los dioses nos están observando todo el tiempo?». «Sí, es correcto», confirmó la santa. Bora, llevando su inquietud a un paso más allá, preguntó con un toque de incomodidad: «¿Incluso cuando estamos haciendo nuestras necesidades?». «Sí», repitió la santa con firmeza. «No hay excepciones». Un murmullo de disgusto recorrió el grupo de estudiantes. La idea de ser observados constantemente e incluso en la intimidad no les resultaba agradable. La santa, persiguiendo su incomodidad,
se apresuró a aclarar: deben recordar que no están tratando con seres humanos. No pueden aplicar los mismos estándares vulgares que utilizan entre ustedes para juzgar a los dioses. A pesar de la explicación, Bora seguía mostrando preocupación. En ese instante, ventanas de estado se abrieron frente a algunos estudiantes, indicando que, efectivamente, a los dioses parecían no interesarle las cosas vulgares. Millón, con un tono de superioridad, comentó a Bora: ¿acaso no es obvio? Son dioses. Solo otorgarán sus bendiciones a aquellos que consideren interesantes. Apenas terminó de pronunciar estas palabras, nuevas ventanas se abrieron, revelando que varios dioses se habían mostrado complacidos con su respuesta. Y, en este mismo instante, Millón recibió una bendición. La bendición otorgada a Millón, llamada Encanto, le confería una peculiar habilidad. Su cuerpo irradiaría un aroma corporal encantador de forma constante, aumentando enormemente sus posibilidades de dominar y capturar el género opuesto. Millón, entusiasmada con su nueva habilidad, comenzó a usarla de inmediato, irradiando su encanto a su alrededor. La santa, volviéndose obligada a intervenir, le pidió que se detuviera. Millón, con una sonrisa coqueta, respondió que era incapaz de controlarlo. Fue entonces cuando, para su sorpresa, Millón recibió una maldición, castigo. Confundida y alarmada, preguntó por qué había sido maldecida, argumentando que ella era una heroína. La santa le explicó que, así como los dioses otorgaban bendiciones, también podría infligir maldiciones. Millón, sorprendida, admitió su ignorancia, a lo que la santa respondió que era lógico que no lo supiera, ya que se había precipitado a actuar sin dejarla terminar su explicación. Justo en ese momento, la maldición castigo se manifestó, infligiendo un dolor agudo e insoportable a Millón. La santa, retomando el control de la situación, enfatizó que los dioses siempre estarían atentos a sus acciones y que debían ser extremadamente cuidadosos con el uso de sus bendiciones. También aclaró un punto crucial: las bendiciones y sus maldiciones, una vez recibidas, permanecerían en ellos para siempre. Cuanto mayor fuera el rango de la bendición o maldición, más intensos serían sus efectos, y una vez que el rango aumentaba, jamás disminuiría. Millón, lamentándose, expresó su preocupación, ya que su maldición, aunque de rango bajo, ya le causaba un dolor considerable. Temía que, si aumentaba de nivel, la maldición podría terminar por destruirla. La princesa Etena, acercándose para consolarla, le animó a no rendirse, explicándole que una maldición podría ser compensada con una bendición y que al subir de nivel, su cuerpo y mente se fortalecerían, aliviando el dolor. Millón, al escuchar estas palabras, sintió un rayo de esperanza. No todo estaba perdido. De vuelta con Hanzo, este había logrado acabar con un número considerable de lobos humanoides, pero una extraña sensación le invadió. No había subido de nivel, no sentía ningún cambio en su fuerza. Se preguntó si su maldición de héroe sería causante de esta falta de progreso. Consultó al dios sobre este tema, pero la respuesta fue evasiva. El dios se declaró incapaz de responder a su pregunta. Hanzo pensó que, a excepción de la bendición, aquel dios era bastante inútil, pero decidió tener paciencia. Al menos por ahora. Comenzó a explorar el entorno, corriendo sin rumbo fijo. El dios, aburrido, se quejó de la monotonía de aquella actividad. Hanzo admitió que tampoco el resultado divertido. Había estado corriendo por el bosque durante horas, pero inexplicablemente no sentía hambre, sed ni cansancio. El dios buscaba una alternativa más estimulante. Le sugirió intentar algo diferente. Le propuso una misión sencilla: derrotar a unos monstruos que buscaban carne fresca. Los monstruos, atraídos por la presencia de Hanzo, comenzaron a acercarse, y por primera vez en mucho tiempo, Hanzo sintió una chispa de emoción ante la perspectiva de la caza. Las bestias, guiadas por el rastro olfativo de Hanzo, comenzaron a seguirlo de cerca. Hanzo, consciente de que estaba perdido en aquel bosque infestado de criaturas salvajes, pensaba en cómo encontrar una aldea humana, aunque no tenía la menor idea de dónde podría estar alguna. Sin embargo, ahora se sentía más fuerte, y la idea de huir ya no le resultaba tan atractiva. Decidido a plantar cara, empuñó un arma tosca que había arrebatado a uno de los humanoides que había caído con él por el precipicio. En ese instante, la ventana de estado se abrió, mostrando un mensaje que le heló la sangre. El dios estaba rezando por su alma, anticipando su inminente batalla contra las bestias. Hanzo, ignorando la sombría predicción divina, se concentró en prepararse para el combate. Afiló el arma improvisada, buscó una cuerda resistente y una piedra pesada,
Combinando estos elementos para crear un arma más efectiva, con su nuevo artilugio listo, Hanzo, dirigiéndose al dios, preguntó si conocía el concepto de arma centrífuga, justo antes de salir al encuentro de las bestias. Plantándose frente a los Gnoll con su arma centrífuga en mano, Hanzo comenzó a girarla con fuerza. Admitió para sí mismo que el movimiento era más agotador de lo que había previsto inicialmente. Mientras el arma zumbaba a su alrededor, Hanzo sintió que empezaba a comprender el funcionamiento de su bendición. Ya no tenía que preocuparse por el cansancio ni por las heridas leves. La bendición se encargaría de curarlo, siempre y cuando permaneciera con vida. Su única preocupación era evitar heridas mortales. Hanzo atacó a las bestias con su arma centrífuga, y ellas respondieron con una furia salvaje. Los Gnolls lo asaltaron con ataques implacables, esperando que el cansancio lo doblegara. Hanzo percibió su estrategia, decidió fingir agotamiento, disminuyendo el ritmo de sus movimientos. Las bestias, creyendo que lo tenían acorralado, se confiaron y arremetieron con todas sus fuerzas. En ese preciso instante, Hanzo contraatacó con una velocidad y precisión sorprendentes, derribando a las bestias con golpes certeros. Su plan había funcionado a la perfección. Tras la victoria, el dios misterioso incrementó ligeramente la elevación de Hanzo, una recompensa que le pareció ridículamente mezquina. Se acercó a uno de los Gnolls caídos, aún con vida, y lo interrogó bruscamente sobre el paradero de asentamientos humanos, amenazándolo con peores consecuencias si no cooperaba. Hanzo era consciente de que la bestia podía mentirle o incluso llevarlo a una trampa, pero no le importaba correr el riesgo. Estaba preparado para enfrentarse a cualquier peligro. Con un tono inquisitivo, preguntó al Gnoll qué tipo de criatura era. La bestia, desconcertada, lo llamó carne estúpida. La respuesta insolente enfureció a Hanzo, quien le advirtió que respondiera a su pregunta si quería conservar la cabeza en su sitio. El Gnoll, intimidado por la amenaza, se disculpó y prometió responder a todas sus preguntas. Tras obtener la información que necesitaba, Hanzo acabó con la vida de la bestia. Se justificó ante sí mismo recordando que solo había prometido no lastimarla, no perdonarle la vida. El dios, tras presenciar la escena, le informó que la criatura era un Gnoll. Hanzo comentó que los Gnolls de los videojuegos que conocía le parecían mucho más adorables, preguntándose si el realismo del mundo en el que se encontraba los hará vuelto más grotescos. El dios, con un tono inesperadamente tierno, mencionó que, en su opinión, los bebés Gnolls eran bastante adorables. Hanzo, sarcástico, agradeció la peculiar información. Luego volvió a preguntarse por qué, a pesar de haber derrotado a numerosas bestias, seguía sin subir de nivel. Mientras Hanzo lidiaba con sus dudas y la peculiaridad del dios, en el templo, el príncipe Arceus anunciaba a los estudiantes que el entrenamiento especial comenzaría al día siguiente. Él se encargaría de instruirlo en el arte de la esgrima, mientras que la princesa Eterna les enseñaría magia, dejando a su elección el campo en el que deseaban enfocarse. Ganmin, con ambición desmedida, preguntó si era posible aprender ambas disciplinas. El príncipe, con amabilidad, le respondió que sí, pero le advirtió que sería un camino arduo, aunque siempre tendría la opción de abandonar una de ellas si se sentía abrumado. Ganmin, con una determinación inquebrantable, replicó que eso no sucedería. El príncipe, sonriendo, le expresó su confianza. Angu, con aparente desinterés, preguntó si estaba permitido no asistir a las lecciones. El príncipe, con un tono modesto, pero ligeramente irónico, le respondió que, si no consideraba necesarias la esgrima y la magia más avanzadas de fantasía, era libre de hacer lo que quisiera. Angu aprovechó para preguntar si podría salir del templo en su tiempo libre, a lo que el príncipe accedió sin problemas. Finalmente, el príncipe le preguntó si tenía más preguntas, y Angu respondió negativamente. Tras escuchar la respuesta de Hangu, la ventana de estado se abrió, mostrando un mensaje intrigante. Un gran dios está mostrando mucho interés. La escena cambió un recuerdo de Hangu en su habitación, reflexionando sobre la inutilidad del entrenamiento para un protagonista. En su mente, el entrenamiento era algo reservado para personajes secundarios. Parecía que Hangu se veía a sí mismo como el protagonista de un videojuego dentro de aquel mundo. Su fantasía se materializó en una visión mental donde se veía rodeado de chicas, revelando su verdadera motivación en aquel mundo de fantasía. A la mañana siguiente, el entrenamiento finalmente dio inicio. El príncipe convocó a los héroes interesados en seguir el camino del caballero a reunirse para la clase de esgrima. Uno de los estudiantes preguntó por la clase de magia. El príncipe explicó que la princesa Eterna se había cedido con la bebida la noche anterior y llegaría un poco más tarde, pidiendo a los aspirantes a magos que esperaran pacientemente. Mientras tanto, algunos estudiantes se quejaban de la falta de aire acondicionado en sus habitaciones. En medio del murmullo, Hangu se percató de que había obtenido una nueva bendición, la bendición, denominada especial,
tenía una descripción enigmática. Eres el protagonista del destino más especial del mundo. Solo tú puedes ver y sentir esta bendición especial. Tras leer la descripción, Han-woo sintió que había encontrado la confirmación que necesitaba. Con un tono irónico, deseó buena suerte a Ganmin en un arduo entrenamiento, pensando que solo los personajes mediocres como él necesitaban esforzarse tanto. En su egocéntrica visión, Han-woo se veía a sí mismo como el protagonista predestinado, y Ganmin, en el mejor de los casos, como un rival secundario. Han-woo se aventuró en la ciudad del santuario, deteniéndose finalmente en la plaza de Prolongina. Con una sonrisa confiada, declaró para sí mismo que aquel era solo el comienzo de una gran historia de aventuras. Sin perder tiempo, se dirigió al gremio de aventureros, sintiendo que ese era el camino perfecto para un protagonista que no deseaba ataduras. Al entrar al gremio, una mujer de cabello rosado y lentes le dio una cálida bienvenida. Han-woo, con determinación, le informó que estaba allí para registrarse y convertirse en aventurero, pensando que esta era la ruta ideal para un protagonista libre y sin restricciones. Justo cuando Han-woo estaba en medio del proceso de inscripción, una voz femenina interrumpió bruscamente. «Oye». Una chica de cabello rojizo se acercó con un paso decidido y le espetó que ese no era un lugar para novatos como él, instándolo a dejar de tonterías y regresar a casa. La chica, con un tono desdeñoso, le dijo que había visto muchos aspirantes como él que se aventuraban en el gremio y terminaban siendo eliminados rápidamente. Ante las palabras de la chica, Han-woo pensó que aquello debía ser el efecto de su bendición especial. La chica, impaciente, lo sacó de sus pensamientos preguntándole si siquiera le estaba escuchando. Han-woo, absorto en su propio mundo, divagó sobre las posibilidades de que la chica fuera una princesa o una aristócrata encubierta, pensando que esa clase de encuentro inesperado era precisamente lo que le ocurriría al protagonista de una historia, reafirmando su creencia en su bendición especial. Ignorando la advertencia, Han-woo le responde a la chica que no tenía intención de irse y con una audacia inesperada le propuso que, si estaba tan preocupada por él, ¿por qué no viajaba juntos? Con un tono condescendiente, le recriminó que no era bueno juzgar a las personas por su apariencia, asegurándole que seguramente ella también había experimentado prejuicios similares. La chica, sorprendida por la respuesta, le dedicó una sonrisa irónica, declarando que aquello era su derrota. Han-woo, envalentonado por la interacción, celebró internamente, convencido de que su encuentro con la chica confirmaba su estatus especial en aquel mundo. Con un aire de misterio, le confió a la chica que era uno de los elegidos, aunque no podía revelar más detalles. La chica de cabello rojo simplemente arqueó una ceja y respondió con un escéptico «¿En serio?». Han-woo, observando la belleza de la chica, pensó que en su vida anterior en la Tierra jamás habría tenido la confianza de hablarle a alguien tan atractiva. En ese preciso instante, una ventana se abrió discretamente, mostrando un mensaje. Un dios infantil se ría incontrolablemente. Mientras tanto, lejos de la ciudad, Han-soo continuaba su lucha por la supervivencia. Reflexionó sobre la persistencia de las bestias y lo fácil que era detectar sus mentiras, confirmando que Noel, al que había interrogado, lo había engañado. A pesar del engaño, Han-soo había interrogado a numerosos Noels que había derrotado en su camino, logrando averiguar que existía un asentamiento humano al oeste de su ubicación actual, aunque la distancia precisa seguía siendo incierta. Recordó con ironía cómo había pasado a ser la presa a convertirse en cazador, preguntándose si quizás poseía un talento oculto, aunque rápidamente descartó la idea como una simple broma. A pesar de haber recibido múltiples heridas que en otro contexto habrían sido letales, su bendición lo mantenía con vida. Han-soo expresó su satisfacción por tener aquella bendición que le permitía resistir golpes mortales y seguir adelante. Manifestó su deseo de llegar a un pueblo humano y conocer a los habitantes de aquel mundo. Mientras el dios misterioso lo observaba en silencio, Han-soo, notando la mirada del dios, le preguntó qué sucedía y si acaso deseaba que fuera eliminado. El dios, con indiferencia, respondió que realmente no le importaba. Han-soo, con un dejo de sarcasmo, comentó que el dios era increíblemente frío. En un momento de descuido, mientras caminaba sin prestar atención, una bestia surgió de la nada y lo atacó por sorpresa. Sin embargo, Han-soo reaccionó con rapidez y logró defenderse. Casi de inmediato, más bestias emergieron de entre los árboles, y Han-soo se vio nuevamente envuelto en combate. Tras derrotar a la nueva oleada de enemigos, volvió a expresar su frustración por no lograr subir de nivel, considerando que la situación carecía de lógica. De repente, escuchó voces a su alrededor, pero no entendía ni una palabra. Asumió que no representaba una amenaza hostil, ya que, gracias a su maldición, solo podía comprender las palabras de seres hostiles. Se preguntó si se trataba de las hadas con las que se había cruzado anteriormente. Han-soo se acercó con cautela para identificar a los hablantes. Al despejar la maleza, distinguió a dos espadachines y a una arquera. La arquera lo detectó de inmediato y lo atacó sin dudarlo.
Hanzo, temiendo por su vida, intentó comunicarse con los aventureros, expresando que no quería ser eliminado, pero sus palabras resultaron incomprensibles para ellos. Hanzo, alzando las manos en señal de paz, gritó con desesperación, intentando hacerse entender. «¡Esperen! ¡Soy un buen habitante de otro mundo!». Al ver que Hanzo no representaba una amenaza, los aventureros decidieron llevarlo consigo. Poco después, Hanzo escuchó cómo los aventureros se dirigían a él por su nombre y conversaban entre ellos, aunque él no entendía ni una sola palabra más allá de su propio nombre. Hanzo se dio cuenta de que había logrado comunicarle su nombre a través del lenguaje corporal, un pequeño triunfo en medio de la incomunicación. Hanzo se sintió aliviado y agradecido de haberse topado con aquellos aventureros. Su presencia le brindaba una sensación de seguridad ante posibles ataques de bestias. Además, le parecieron amigables, aunque no podía estar completamente seguro sin entender sus palabras. Notó que, por alguna razón, no lograba ver sus ventanas de estado, pero estaba convencido de que debían ser mucho más poderosos que él, considerando que él se había estancado en el nivel 1. El dios misterioso, con un tono de queja, comentó que la compañía de los aventureros contradecía la idea de Hanzo como marginado. Hanzo intentó explicarle que, cuanto más te relacionabas con alguien, más cómodo te sentías, pero el dios se mostró escéptico, sin dejarse convencer por su argumento. Hanzo, en sus pensamientos, reconoció que, a pesar de estar rodeado de aventureros, la barrera del idioma persistía. El único ser inteligente con el que podía comunicarse de manera efectiva seguía siendo el enigmático dios. Hanzo relató cómo había logrado aprender los nombres de los aventureros a través de la observación y el lenguaje corporal. El anciano barbudo, Gary, parecía ser el líder del grupo, portando una enorme espada que denotaba experiencia en combate. El otro hombre, Cole, aunque de menor estatura que Gary, irradiaba una forma física envidiable y siempre tenía una sonrisa en el rostro, llevando 2 espadas idénticas en su cintura. Finalmente estaba Misa, la arquera del grupo, encargada del combate a distancia, empuñando una ballesta con destreza. En un momento dado, Misa señaló hacia el horizonte, indicándole a Hanzo que mirara a la lejanía. Siguiendo su gesto, Hanzo divisó una columna de humo elevándose en el cielo, descartando la posibilidad de un incendio forestal. Intuyó que se trataba de un humo proveniente de alguna chimenea doméstica, señal de civilización. Con un entusiasmo palpable, exclamó: «¡Finalmente! Encontré un lugar donde viven personas». El dios misterioso, observándolo, pareció sumido en sus pensamientos, notando que la actitud de Hanzo distaba mucho del comportamiento de un marginado. El dios lo miró con una expresión de satisfacción, ante lo cual Hanzo se apresuró a justificar su actitud, asegurándole al dios que solo estaba fingiendo amabilidad para poder escapar del bosque y encontrar ayuda. De repente, la tranquilidad se rompió cuando una oleada de bestias atacó a Hanzo y a los aventureros. Sin dudar un instante, los aventureros se lanzaron al combate, sorprendiendo a Hanzo por su rápida reacción. Cole y Ari se enfrentaron a las bestias cuerpo a cuerpo, mientras Misa los atacaba desde las distancias con su ballesta, creando una barrera de proyectiles. Cuando Misa se preparaba para lanzar otra flecha, una de las bestias la sorprendió por la retaguardia, a punto de atacarla por la espalda. Hanzo, reaccionando instintivamente, se interpuso rápidamente, defendiendo a Misa del ataque inminente. Al ver la acción de Hanzo, una ventana de estado apareció frente a él, indicando que el dios misterioso se sentía incómodo con su comportamiento altruista. Hanzo se dirigió mentalmente al dios, explicando que había tenido que actuar así, pidiéndole comprensión al menos en esa ocasión. Le argumentó que necesitaba la ayuda de los aventureros para salir del bosque, por lo que defenderlos era una necesidad. Tras una intensa batalla, Hanzo y los aventureros lograron derrotar a las bestias. Hanzo, mostrando gratitud, agradeció a los aventureros por su ayuda, admitiendo que no podría haberlo logrado sin su apoyo, pero, de manera repentina e inesperada, los aventureros adoptaron una postura de combate, rodeándolo con hostilidad. Hanzo, desconcertado, no podía creer lo que veía. Dirigiéndose a Misa, les recordó que la había protegido para evitar que las bestias la alcanzaran. A pesar de su acto de salvamento, Misa tensó su ballesta y disparó una flecha directamente al pecho de Hanzo. Tras el disparo de Micha, los aventureros comenzaron a hablar entre sí, aliviados de que el plan hubiera salido según lo previsto. Los 2 hombres felicitaron a Micha por su certero ataque contra Hanzo. Cole comentó que las bestias habían alterado ligeramente el plan inicial, a lo que Misa respondió que, en realidad, había sido para mejor. El ataque de las bestias había provocado que Hanzo se enfureciera, revelando lo amenazante que realmente era. Los aventureros coincidieron en que Hanzo había demostrado ser un luchador hábil, pero que sus extrañas palabras, incomprensibles para ellos, les habían generado desconfianza. Gary añadió que mantener el plan original cualquiera que fuera habría sido demasiado arriesgado. Cole, con un tono de decepción, lamentó el desperdicio, admitiendo que ya no había nada que pudieran hacer al respecto.
En ese momento, se reveló la verdadera intención de los aventureros. Planeaban capturar a Hanzo y venderlo como esclavo. Gary, dando órdenes, les pidió a los otros dos que recuperaran la daga que Hanzo portaba y recogieran cualquier objeto de valor que pudiera llevar consigo, anticipando que alguna de sus pertenencias pudiera tener algún valor. Gary notó que la decoración de la daga parecía tener un estilo élfico, similar al de las hadas. Cole, sorprendido, preguntó si realmente la daga podría ser un artefacto élfico. Gary confirmó que incluso si fuera una réplica, podría tener un precio considerable en el mercado, y instó a Cole a darse prisa y tomar la daga, que podían aparecer más bestias y que estaba demasiado exhausto para enfrentarse a otra amenaza. Cole se acercó al cuerpo aparentemente inerte de Hanzo, comentando que él tenía una voluntad de hierro, ya que a pesar de estar gravemente herido, seguía aferrándose a su daga. Misa, precavida, le recordó a Cole que no bajara la guardia, ya que ella no le había disparado directamente al corazón y Hanzo aún podría estar vivo. Ante la duda, Cole decidió asegurar el trabajo y levantó su espada para acertar un golpe final. Su ventana de estado se abrió repentinamente, desplegándose ante los ojos de Cole. En ese instante se reveló un dato crucial: las ventanas de estado de un individuo solo se hacen visibles en dos circunstancias: si el propio individuo las hacía públicas o mediante bendiciones especiales. De repente, Hanzo se levantó con una herida sorprendente y atacó a Cole con la daga élfica, asestándole un golpe certero en el cuello que lo derribó instantáneamente. Gary y Misa, atónitos y aterrorizados, presenciaron la escena sin poder reaccionar. Hanzo, sin darles tiempo a recuperarse del shock, se abalanzó sobre Gary, acabando con él con la misma rapidez y eficiencia. Misa, en un intento desesperado por defenderse, disparó 2 flechas con su ballesta, pero Hanzo, gracias a su bendición, permaneció inmune a los proyectiles. Misa, presa del pánico, suplicó por su vida, reconociendo su error y rogándole a Hanzo que no la lastimara. Entre lágrimas y súplicas, Misa imploró clemencia, pero Hanzo, impasible entre sus ruegos, la atacó sin dudarlo, silenciando sus súplicas para siempre. Tras acabar con los aventureros, Hanzo se quejó del dolor punzante de las flechas. A pesar de que no le habían causado heridas graves, expresó su indignación por la traición de aquellos aventureros que se habían atrevido a atacarlo después de que él los había ayudado. Decidió despojar a Misa de su traje, ya que la ropa de los 2 hombres se le quedaba demasiado grande. Al ver a Hanzo vestirse con las ropas de Misa, el dios misterioso soltó una carcajada sonora y burlona, comentando que respetaba el pasatiempo de Hanzo, insinuando un travestismo. Hanzo, desconcertado por la acusación, le respondió que no se trataba de ningún pasatiempo y que simplemente había elegido el traje de Misa porque era el único de un tamaño más o menos similar al suyo. Además del traje, Hanzo también tomó la ballesta de Misa. Mientras examinaba el equipo de la arquera, algo le llamó la atención. Misa poseía una bendición. Había logrado verla porque su ventana de estado se había abierto en el último instante de su vida. Misa no era una heroína, pero aún tenía una bendición. Hanzo se preguntó si, en aquel mundo de fantasía, las bendiciones serían algo relativamente común. Hanzo reafirmó su plan inicial de encontrar un pueblo humano. También recogió el oro que los aventureros llevaban consigo, pensando que podría ser útil para comprar provisiones o información. Al escuchar la intención de Hanzo de buscar un pueblo, el dios misterioso le recordó con sarcasmo lo que había sucedido la última vez que intentó hacer compañeros, aludiendo a la traición de los aventureros. Mientras tanto, de vuelta en el templo, la princesa Etena se disculpó con los estudiantes por su retraso y procedió a iniciar la introducción de las clases de magia. La princesa explicó que, en un pasado remoto de fantasía, la magia no existía. Un estudiante interrumpió, mencionando que la base de la magia era su aplicación práctica, afirmando haberlo leído en una novela de fantasía. Otro estudiante con gafas, con un tono erudito, declaró que había guardado su pureza para ese día, mientras que una chica también con gafas añadió que la magia era en esencia química y que ella demostraría la primera magia científica en fantasía. Bora, intentando poner orden, intervino para calmar los ánimos. De repente, la princesa alzó la voz, interrumpiendo la discusión y declarando que no le gustaban las teorías innecesarias. Añadió que el talento era primordial en la magia y que precisamente por eso, por la importancia del talento, era necesario explicar los fundamentos de la magia. Los estudiantes, algo confundidos y visiblemente desinteresados, comenzaron a murmurar entre sí, evidenciando que no había prestado mucha atención a las palabras de la princesa. Percatándose de su falta de atención, la princesa, con paciencia, les ofreció repetir la explicación. Reiteró que la magia era un estudio basado en el talento y que los factores determinantes del talento mágico eran el linaje innato y los lazos académicos, dejando entrever que la magia no era tan democrática como algunos podrían haber imaginado. La princesa Etena, retomando su lección, le recordó a los estudiantes su nombre y enfatizó su linaje, declarándose descendiente directa de Xion Armation, el 12º discípulo del fundador de la magia y su tercera esposa.
enfatizó que, en ese sentido, ella poseía tanto drenaje como conexiones académicas. Un estudiante con una duda palpable le preguntó qué sucedía con ellos, que obviamente no tienen linaje alguno en aquel mundo. La princesa respondió que ellos, en cambio, poseían conexiones educativas a través de ella, y que como héroes desarrollarían un gran potencial siendo sus discípulos. En ese momento, Bora levantó la mano y preguntó si era posible que alguien sin linaje ni conexiones académicas pudiera convertirse en mago. La princesa, con un brillo en los ojos, respondió afirmativamente, mostrando entusiasmo. Le dijo a Bora que le explicaría el tema con más detalle después de la clase. Tomando a Bora de las manos con delicadeza, la princesa anunció que, a partir de ese momento, Bora estaría bajo su tutela. Un círculo mágico brillante apareció detrás de Bora, y la princesa la proclamó oficialmente su aprendiz. Acto seguido, la princesa le pidió a Bora que realizara un juramento mágico, que Bora recitó con solemnidad. Al volver en sí, Bora escuchó la voz melodiosa de la princesa. «Felicidades, heroína Bora. A partir de ahora eres una maga». Bora, visiblemente sorprendida, apenas podía creer lo que oía. La princesa añadió, dirigiéndose a todos los estudiantes, que aquellos que se convirtieron en aprendices primero recibían una mayor predisposición al talento mágico. Bora se percató de que, instantáneamente después de ser nombrado aprendiz, una bendición mágica de rango C había aparecido en su ventana de estado. Preguntó a la princesa si ese era el talento del que había hablado anteriormente. La princesa, sonriendo, confirmó que sí, que esa era la clase de talento a la que se refería. Retomando la explicación desde el principio, la princesa explicó que el fundador, que ascendió al estatus de dios de la magia, había legado una bendición para que sus descendientes y estudiantes pudieran aprender magia con facilidad. Mencionó que el mago promedio podía utilizar magia de forma segura y sencilla gracias a esta bendición, y que a esta forma de magia se le conocía como magia blanca. Para ilustrar su explicación, la princesa realizó una demostración. En sus manos hizo aparecer dos pequeñas llamas, una de color rojo en la mano derecha y otra de color morado en la izquierda. Repentinamente, la mano de la princesa que sostenía la llama morada se quemó levemente, sorprendiendo a los estudiantes. La princesa explicó que ese incidente demostraba la importancia del talento para la magia. En su mano derecha había magia blanca, protegida por su bendición, mientras que en la izquierda había magia negra, desprovista de la protección divina. Los estudiantes seguían visiblemente impresionados por la demostración. De repente, una de las sirvientas se acercó a la princesa y, con un gesto de reprimienda cariñosa, le pellizcó las mejillas. La sirviente le preguntó si había olvidado las reglas sobre utilizar magia negra en público. La princesa, con un tono de disculpa, explicó que solo lo había hecho para facilitar la comprensión en sus estudiantes. La sirvienta, en tono de amenaza juguetona, le advirtió que se lo contaría a la reina, su madre. La princesa, con un gesto de súplica, le pidió que no lo hiciera, y en ese momento un hombre se acercó rápidamente y curó la mano de la princesa con magia curativa. Bora, al presenciar la escena, se disculpó por haber interrumpido con su pregunta. La princesa le restó importancia, asegurándole que no había problema, y que, de hecho, se sentía contenta de que todos comprendieran los peligros de la magia negra. La curiosidad de los estudiantes se encendió y comenzaron a bombardear a la princesa con preguntas sobre la magia negra. La princesa explicó que la magia negra era en esencia una forma de poder mágico crudo y natural, sin refinar ni domesticar. De vuelta con Hanzo, este llegó a la entrada de un pueblo, ofreció dinero a los guardias para que le permitieran entrar, a pesar de que no podía entender nada de lo que le decían y viceversa. Finalmente, Hanzo logró llegar al lugar que los guardias le habían indicado. Resultó ser un lugar de descanso para viajeros. Siguiendo un letrero, Hanzo entró en un sauna pública para darse un baño relajante. Reflexionó sobre cómo, a pesar de la barrera idiomática con los guardias y el dueño del sauna, todos se habían mostrado amables con él, simplemente porque tenía dinero. Al escuchar este pensamiento, el dios misterioso pareció mostrarse incómodo. Hanzo, percibiendo la incomodidad del dios, le dijo que él también se sentía incómodo, ya que se estaba bañando y el dios seguía presente en su mente. Llevado por la curiosidad, Hanzo le preguntó al dios cuál era su género: hombre, mujer, género neutral, ambos. Ante la falta de respuesta clara, Hanzo, con un toque de humor, le dijo al dios que lo consideraría un hombre, al menos para preservar su dignidad. Mientras se bañaba, Hanzo intentó quitarse una mancha de sangre seca que tenía en el brazo, pero la mancha se resistía a desaparecer por mucho que la frotara. De repente, notó que el dios parecía mostrar ansiedad. Hanzo le preguntó el motivo de su inquietud, pero el dios se limitó a responder que era un secreto. Y en ese instante, una voz desconocida resonó desde el exterior. ¿Es esta la habitación? Otra voz le respondió a la primera, indicándole que se retirara y que él se encargaría de Hanzo. Hanzo, dirigiéndose a la voz misteriosa, le informó que se estaba bañando y que esperara un momento. La persona al otro lado de la puerta respondió con una frase reveladora. Parecía que Hanzo no era capaz de hablar su idioma.
Hanso se quedó helado, entendía perfectamente a la persona detrás de la puerta, y lo más sorprendente, la persona también parecía entenderlo a él. Instintivamente se puso en guardia, en modo de batalla. La situación solo puede significar una cosa: la persona al otro lado de la puerta no era humana, sino un miembro de una raza hostil. Su maldición de héroe, que le permitía comprender los idiomas de las razas hostiles, le había dado la clave para identificar el peligro inminente. Hanso, con el corazón latiendo con fuerza, se sentó en el borde de la cama, invitando a la persona detrás de la puerta a entrar. La tensión era palpable, la incertidumbre lo carcomía. Se preparó para lo peor, imaginando qué clase de bestia grotesca o monstruo deforme podría aparecer ante sus ojos. Para su sorpresa, la puerta se abrió revelando a un hombre de aspecto completamente humano, o al menos eso parecía a primera vista. A pesar del aspecto normal, Hanso se mantuvo en alerta, desconfiando de las apariencias de aquel mundo hostil. ¿Cuál es el problema?, preguntó Hanso, manteniendo la compostura. El hombre respondió con un tono tranquilizador. No te preocupes, soy el alcalde del pueblo. Explicó que había recibido información sobre un viajero con dificultades para comunicarse verbalmente, y que había venido a darle la bienvenida y ofrecer su ayuda. Hanso, escéptico, se preguntó si aquel hombre era realmente un humano, o si se trataba de un monstruo con un disfraz convincente. De repente, la ventana de estado de Hanso se desplegó, revelando que el hombre podía verla. «Tienes un nombre raro», comentó el alcalde. Añadió con un tono condescendiente que aunque era posible ocultar la ventana de estado, era inútil contra una bendición de observación como la suya. Hanso se quedó petrificado. En primer lugar, no tenía idea de que la ventana de estado pudiera ocultarse. «Parece que no sabes mucho», continuó el alcalde, con un deje de burla. Mencionó que inicialmente había pensado que Hanso era una infiltrada o un forastero, pero que ahora parecía descartar a ambas opciones. «Pareces decepcionado», observó Hanso, con suspicacias. «Es tan obvio», respondió el alcalde, con una sonrisa irónica. Procedió a explicar que el pueblo tenía una larga historia de conflictos con las hadas. Mencionó que los Gnolls habían perdido su hábitat ancestral a causa de la expansión de las hadas, y que muchos habitantes del pueblo habían perdido sus familias debido a la codicia y la crueldad de estas criaturas. El alcalde reveló que aquel pueblo se había convertido en un punto de encuentro para aquellos que buscaban venganza contra las hadas, y también en un lugar donde los aventureros novatos podían ganar experiencias cazándolas. Mientras el alcalde hablaba, el dios misterioso parecía mostrar una creciente frustración, aunque Hanso desconocía el motivo. Finalmente, el alcalde, con una mirada penetrante, le preguntó a Hanso si podía hacerle una última pregunta. Inquirió por qué la parálisis que había añadido a su cena no había surtido efecto todavía. La revelación golpeó a Hanso como un rayo. Comprendiendo el peligro inminente, atacó al alcalde con la mayor rapidez posible, pero fue demasiado tarde. Un instante después, un entumecimiento glacial recorrió su cuerpo, paralizándolo por completo. La visión se nubló y Hanso sintió como la arrastraban lejos de la habitación. La ventana de estado del alcalde se abrió ante sus ojos, revelando su verdadera identidad. Se llamaba Crimson y poseía una bendición llamada locura y una maldición denominada Hadase. «¿Tu maldición?», Crimson, con un tono orgulloso, respondió que había obtenido la maldición Hadase por haber exterminado a incontables hadas, considerándola una cicatriz honorable, una marca de su valor en la lucha contra esas criaturas. Hanso insistió en que él no era un hada, pero Crimson se negó a creerle, señalando la daga élfica que llevaba consigo como prueba irrefutable. Hanso intentó explicar cómo había obtenido la daga, pero Crimson permaneció escéptico. Con un tono condescendiente, Crimson reveló que él mismo era un mago, aunque carecía de bendición mágica, un detalle que Hanso no comprendía del todo, dada su ignorancia sobre el funcionamiento de la magia en aquel mundo. Mientras Crimson preparaba algo fuera de la vista de Hanso, la visión se centró brevemente en el dios misterioso, quien parecía estar rezando, no por la salvación de Hanso, sino por su completa y definitiva eliminación. De vuelta en la habitación, Crimson encendió unas velas y sacó de un rincón oscuro lo que parecía ser un hada cautiva, encerrada en una jaula. Con un tono ceremonial, Crimson comenzó a realizar una especie de ritual macabro, dirigiéndose a Hanso con palabras escalofriantes. «Tu sacrificio será indoloro, te lo aseguro». Hanso, con un sarcasmo amargo, respondió que era muy considerado de su parte. Hanso reflexionó para sí mismo. Podría haber sido desechado por un dios con una personalidad podrida, pero esto aún no era lo peor. Todavía podía usar su labia. Intentó entonces llamar la atención del jefe, el líder de la aldea. El líder le advirtió bruscamente que si su intención era seguir rogando por su vida, que no lo intentara. Hanso le aseguró que por supuesto que no se trataba de eso. El líder, entonces, le concedió que continuara, añadiendo con frialdad que estaría feliz de escuchar las últimas palabras de un hombre que pronto estaría muerto. Sin embargo, el líder se molestó visiblemente por el ruido que hacían las hadas cercanas y, sin previo aviso, descargó su látigo contra ellas con violencia.
lo que dejó a Hanzo completamente nervioso ante tal brutalidad. Tras volver a las hadas, se dirigió de nuevo a Hanzo, preguntándole qué era lo que quería decir. Hanzo pensó rápidamente. Las acciones del jefe no eran normales. Se preguntó si le habían mostrado esa crueldad a propósito, y por qué alguien así querría ser reconocido como una figura del lado de la justicia. Decidió hablarle al líder, diciéndole que estaba seguro de que había sido un viaje difícil, sin nadie que reconociera sus esfuerzos. Esto pareció alegrar enormemente al líder, quien le preguntó con interés y entonces él, Hanzo, lo entendía. Hanzo respondió que era porque él, el líder, era un marginado. El líder recordó la definición que Hanzo le había dado anteriormente: un lobo solitario que corre libre por la naturaleza. Meditando sobre ello, concluyó alegremente que él también era un marginado. Al escuchar esta interpretación, el dios presente se mostró bastante molesto y negó rotundamente que eso fuera así. Hanzo, para sus adentros, estaba completamente de acuerdo con el dios, pero a la vez se sorprendía de haber logrado, de alguna manera, empatizar con el líder. El líder, bastante emocionado, le agradeció a Hanzo y declaró que, efectivamente, tenía que continuar siendo un lobo solitario. Esto dejó a Hanzo francamente molesto. Primero, el tipo había dicho que lo iba a matar por el gran bien, y ahora quería matarlo para que pudiera seguir siendo un marginado. Al observar esta absurda lógica, el dios no pudo evitar cagarse de la risa. Eufórico, el líder exclamó que ese era verdaderamente un día feliz, pues finalmente conocía a alguien que comprendía su gran misión. Llamó a Hanzo camarada y le indicó que mirara desde allí. Mientras tanto, Hanzo solo podía pensar que la situación se había convertido ligeramente en la peor posible. El líder se dirigió entonces hacia las hadas capturadas y decidió elegir una que, según él, se había portado mal últimamente. El hada, con total repudio, pareció decirle algo, pero sus palabras eran incomprensibles, y al líder le importaba muy poco, ya que siguió adelante con sus maliciosos planes. Procedió a recitar un hechizo. Un círculo mágico en el suelo comenzó a brillar intensamente mientras de la boca del líder surgían las palabras que indicaban que la vida restante del hada le sería entregada a él. Se acercó a esta hada y le prometió que, si renunciaba a su vida, enviaría a su compañero a su lado pronto. Con una mirada desquiciada, les recordó que ya había visto lo que pasaba cuando rechazaban su piedad. El hada, entre lágrimas, pareció aceptar, estableciéndose así el pacto. Observando desde la distancia, se preguntó qué le estaba pasando exactamente al jefe. Se preguntó si acaso se volvía tan joven como la cantidad de vida que le quitaba el hada, pero al mirar más de cerca, no notó ningún cambio y preguntó si el hechizo había fallado. El líder le aseguró que el hechizo fue un éxito. Hanzo insistió, señalando que no se veía más joven. A esto, el líder respondió que eso era porque no era humano. Explicó que no sacrificó al hada solo para extender su vida. Preguntó retóricamente si Hanzo tenía una idea de cuántas vidas de hada y viajeros había tenido que tomar en esa villa, y que era la maldición de las hadas lo que lo había llevado hasta ese punto. De una manera algo retorcida, Hanzo pensó que era casi elogiable que el líder hubiera logrado superar la maldición sin sucumbir, aunque no estaba para nada de acuerdo con el método empleado. El líder continuó su explicación. Él era un humano. Ahora, en cuanto recibió la maldición de las hadas, se volvió un anciano enfermo en un instante. Fue entonces cuando un mago errante que se alojaba en la villa le sugirió un experimento. Acto seguido, el líder comenzó a desvestirse. Hanzo observó detenidamente y se sorprendió al ver algo en el pecho del líder. Era un Null. Con una sonrisa, el líder confirmó su identidad. Él era un Null. Esto dejó a Hanzo completamente impactado, preguntándose si se trataba de alguna raza mestiza. Eufórico, el líder preguntó si no era verdaderamente increíble la combinación de dos razas que guardaban rencor contra las hadas. Proclamó que pronto tomaría venganza, usando su inteligencia humana y su físico de Null. Hanzo preguntó si lo haría solo. El líder afirmó que él era más que suficiente. Su magia oscura era suprema. Reflexionó en voz alta sobre cazar hadas con el poder robado de las hadas, preguntando si Hanzo no creía que esa era la verdadera venganza definitiva. Nervioso, Hanzo señaló que él ni siquiera era un hada. El líder se le acercó y le dijo que no se preocupara por esos pequeños detalles. Emocionado, le contó que gracias a que Hanzo le había enseñado sobre los marginados, él había sido capaz de darse cuenta de su verdadera identidad. Él era un verdadero marginado, un Null solitario que corría por lo salvaje. Aseguró que nunca lo olvidaría y que, para agradecerle, haría buen uso de la vida de Hanzo. Hanzo, aún más nervioso, preguntó si todavía pensaba matarlo. El líder, con una expresión casi infantil y bastante alegre, le respondió: «Por supuesto, porque tú eres un marginado». La narración cambia de escenario, centrándose ahora en la archimaga princesa Etena, conocida como un genio en el reino mágico de Archimagia.
Ella valora especialmente a las personas trabajadoras. Su propio estatus como princesa le consumía mucho tiempo y gracias a su inmenso talento innato, realmente no necesitaba esforzarse demasiado ella misma. Volvemos a una de las clases de la princesa Etena. Allí, Bora le recuerda a la princesa que había mencionado que la magia consiste en crear cosas solo con la imaginación, pero le pregunta si acaso existe alguna otra forma de aumentar la eficiencia mágica. Al escuchar los intentos y el esfuerzo de Bora, Etena se sintió atraída. Bora no se limitaba por la idea preconcebida de que la habilidad de un mago está compuesta y determinada únicamente por la sangre y los lazos escolares. Esto fue precisamente lo que captó la atención de la princesa y la razón por la que decidió tomar a Bora como su primer aprendiz. Etena le dice a Bora que esa fue una buena pregunta. Explica que si uno quiere mejorar su magia, normalmente solo tiene que seguir las enseñanzas de sus maestros o la magia heredada de sus padres. Sin embargo, además de eso, hay algo más. En ese momento, desde la mano de Etena comienza a materializarse una magia que sorprende a todos los presentes. De su mano aparece un conejo hecho de hielo puro. Se nos explica que, gracias al talento recibido de sus ancestros, los miembros de la familia real de archimagos eran capaces de usar una excepcional magia de fuego de generación en generación. Esto significa, en otras palabras, que ese conejo de hielo es la magia única y personal de Etena. Ella pregunta a todos si quieren intentarlo. Nadie más que Bora lo intenta, pero sin mucho éxito. La princesa le dice que eso se debe a que ella, Etena, no está acostumbrada a ser maestra, pero le asegura a Bora que si gana más experiencia, también será capaz de crear uno fácilmente. Bora le agradece amablemente y la princesa le resta importancia diciendo que no fue nada. En ese instante, Millón se dirige a la princesa. Le pregunta qué pasa con alguien como ella, que no recibió una bendición. ¿Acaso ella también lo logrará? Otro estudiante interviene, diciendo que él también necesita una bendición y le pide que por favor le dé una también. Pronto todos los estudiantes se amotinan, clamando que es injusto y que ellos también deben ser favorecidos. Sin embargo, con una sonrisa, la princesa devora el conejo de hielo que había creado, dejando a todos helados y en silencio. La princesa se pregunta entonces si debería seleccionar a alguien más y lanza una pregunta al aire. ¿Cuál héroe quiere ser mi segundo aprendiz? Tras un breve momento de vacilación, todos los estudiantes se alarman rápidamente y cada uno comienza a pedir ser el segundo aprendiz. Todos, al unísono, imploran a la princesa Etena, pero con una sola declaración de la princesa, esa breve alianza colapsa y los estudiantes comienzan a pelear entre ellos por la oportunidad. La princesa les dice que, por favor, le hagan saber cuando decidan. Bora le pregunta si lo ha hecho a propósito. La princesa, haciéndose ingenua, pregunta a qué se refiere y declara que con eso debería finalizar las lecciones por ahora. Añade que la magia única, como el conejo de hielo que les mostró, solo pueden ser adquiridas después de incontables intentos, errores e interminable práctica. Bora entonces pregunta si es como la magia negra, dejando sin palabras a la princesa. Etena le aclara que la magia negra es diferente de la magia blanca y que es imposible practicarla constantemente por cuenta propia. La narración vuelve entonces con nuestro protagonista y el lunático líder del pueblo. Este último está utilizando precisamente magia negra y como combustible para el sacrificio que ésta requiere, planea utilizar la vida de Hanzo. El propio Hanzo solo puede preguntarse por qué tiene que quedar atrapado con ese loco bastardo. El lunático líder se dirige a su camarada, Hanzo, nuestro prota, y le ordena que declare que le entrega su vida. Hanzo, nervioso, piensa que parece que el consentimiento del sacrificio es importante para la magia negra. El líder le advierte que, incluso si se resiste físicamente, no es como si él fuera el dueño de la situación, que ya han terminado su conversación y le exige que declare lo que le dijo. Ahora, desesperado, Hanzo piensa que si solo se queda sentado va a morir y que tiene que inventar algo. Le dice al líder que tiene un pedido que hacer antes de morir de forma honorable. Quiere ver a Misa una última vez. El líder se pregunta si habla de la mercenaria que usa el arco gigante y Hanzo confirma que sí. El líder le pregunta por qué le está buscando. Hanzo responde que es porque él es el amante de Misa. Sin embargo, el líder le dice que eso no tiene sentido. Afirma que él es el jefe del pueblo y conoce todo lo que pasa dentro de él. Le pregunta si acaso cree que no sabría que Cole es el amante de Misa y le advierte que no use su buena voluntad para algún truco ridículo. Hanzo piensa que, aunque el tipo estaba loco, supone que está haciendo un buen trabajo como líder. Sin embargo, gracias a eso, su plan se hizo más fácil. Con una sonrisa, le dice al líder que eso es cierto. Cole es el ex novio de Misa. El líder insiste en que solo está diciendo tonterías, pero Hanzo le dice que huela su cuerpo, que lo sabrá enseguida. Al hacerlo, el líder reconoce que esa es la esencia de Misa y admite que no hay forma de que su olor pudiera estar en el cuerpo de Hanzo a no ser que ellos dos fueran amantes. No obstante, se disculpa.
ya que si Misa desaparece, Gadd y Cole tendrán sus sospechas. Con una sonrisa nerviosa, Hanzo piensa, incrédulo, que el líder planeó encargarse de Misa solo para dejarle verla. Se sorprende por lo aterrador que es este tipo. El líder le pregunta si no tiene algún otro deseo. Hanzo le dice que si sobrevive a esto, por favor, que le deje libre hasta que encuentre a Misa. El líder le recuerda que después del hechizo, su esperanza de vida sería casi inexistente. Hanzo insiste en que no puede pensar en otra cosa que no sea eso. El líder accede, diciéndole que se lo promete. Hanzo también accede, sellando así el trato. Inmediatamente, Hanzo es consumido por un inmenso dolor y maldice al jefe, ya que le había dicho que sería indoloro, pero ahora piensa que va a morir. El líder se despide y le dice que le dirá a Misa que Hanzo fue a un lugar lejano, pero Hanzo, con una última sonrisa, le responde que eso será difícil de hacer, ya que Misa fue la primera en irse. Esto sorprende al líder, pero sin mucho tiempo para procesar sus palabras, Hanzo le conecta un fuerte golpe. El líder, visiblemente molesto, le reclamó a Hanzo por su engaño, pero Hanzo replicó que eso mismo debería decirlo él. Hanzo pensó en las palabras del líder, quien le había comentado que le daría una muerte sin dolor, pero claramente le mintió, ya que el dolor que sintió fue tal que pensó que se iba a volver loco. Le reclamó esto mismo al líder, quien se encontraba completamente incrédulo, ya que Hanzo había podido sobrevivir a su hechizo. La restricción mágica que pesaba sobre Hanzo había desaparecido. Todo esto fue gracias a la ayuda de la bendición del marginado que le había concedido el dios misterioso, la cual restablecía cualquier disminución en su fuerza vital. El líder, sin embargo, desestimó esto diciendo que solo había sobrevivido por pura suerte. Hanzo no tardó en recordarle su promesa. El líder había dicho que lo dejaría caminar libre si sobrevivía, mientras intentaba coger un arma cercana, dirigiendo su mirada hacia unas hadas capturadas. Declaró que tomaría su recompensa, y justo cuando parecía que iba a acabar con una de estas hadas, en lugar de eso, la liberó, con el plan de mantenerla como testigo. Como el hada no podía caminar, Hanzo la cargó y procedió a huir con ella, mientras el líder intentaba detenerlo. Mientras escapaba, Hanzo pensaba que, dado que el líder debía mantener su promesa, no podría hacerle nada hasta que él se encontrara con Misa. Y claro, no hay manera de que pueda encontrar a alguien que ya está muerto. Pero, como era de esperar, al líder no le importó lo más mínimo la promesa. Activó su magia para retener a Hanzo. El líder le comentó a Hanzo que lo había decepcionado mucho y que sería mejor que renunciara a la idea de morir sin dolor. Pero Hanzo, con una sonrisa desafiante, le dijo que creía que era un poco demasiado pronto para darse por vencido. Esto molestó en gran medida al líder, quien de repente tosió sangre y fue consumido por un inmenso dolor. Hanzo observó una luz que emanaba del líder y se preguntó qué era eso, si acaso era su fuerza abandonándolo. Era como si, desde que lo golpeó la magia oscura, sus ojos se hubieran abierto a un nuevo sentido. El líder, incrédulo y envejeciendo rápidamente ante sus ojos, no podía creerlo. No creía que ningún ser humano pudiera salir ileso, especialmente después de haber robado tantas vidas. Asaltado por la duda, le preguntó a Hanzo si acaso era una especie de vampiro con una vida ilimitada. Justo cuando Hanzo estaba a punto de lucirse o presumir, fue detenido por el dios misterioso, quien lo regañó por tratar de darse aires. A pesar de la interrupción, Hanzo, decidido, declaró que él era el apóstol del marginado. Estas palabras provocaron un oleado de vergüenza tanto en el propio Hanzo como en el dios. Pero cualquier sentimiento fue rápidamente interrumpido por el estado crítico del líder. Hanzo consideró brevemente que si eliminaba al líder, que era de nivel 16, obtendría una tonelada de experiencia. Sin embargo, desechó rápidamente la idea, ya que su prioridad era concentrarse en salir de ese lugar. Se despidió del líder, quien le gritó que no lo perdonaría. Extremadamente molesto, la cabeza de Null, que se encontraba incrustada en el pecho del líder, le dijo que lo mataría sin falta, que lo convertiría en picadillo, y se abalanzó sobre él, conectándole un inmenso golpe. El líder comentó, seguro de sí mismo, que seguramente Hanzo estaba sorprendido. Explicó que ese poder era la esgrima de Nulls, algo que había estado escondiendo por usarlo en la casa de hadas, pero hoy lo usaría con él. Sin embargo, para sorpresa del líder, las heridas de Hanzo se curaron al instante, alentándolo en gran medida. Viendo que se estaba quedando sin fuerzas, el líder decidió retirarse, pero su retirada fue detenida. Fue detenido por el pie de una de las hadas liberadas. Hanzo, aprovechando esta oportunidad, lo acabó al instante. Pero no bastó con arrancarle la cabeza principal, también faltaba la cabeza de Null que tenía en el pecho.
acabó con ella también, sin importar las palabras desesperadas sobre la venganza por su hija. Sorprendentemente, estas últimas palabras hicieron que tanto Hanzo como el dios sintieran una punzada de pena, aunque no le dieron mucha importancia. Con la caída del líder, todas las hadas capturadas comenzaron a liberarse. Hanzo llamó a los guardias después de liberarlas, e incluso la milicia llegó en masa para arreglar las cosas. Todo parecía indicar que la situación estaba solucionada, pero eso era simplemente por ahora. De repente, la escena nos muestra a Hanzo escapando a gran velocidad, mientras huía, maldecía en gran medida a las hadas, preguntándose qué demonios les estaban diciendo a los guardias, y en una medida desesperada saltó del gran acantilado en el que se encontraba. Hubo una pelea algo infantil por el problema del aprendizaje de los héroes, pero la situación se resolvió rápidamente a medida que magos aparecían en manada, ansiosos por convertirse en maestros. Había, de hecho, incontables magos que aspiraban al honorable título de Maestro del Héroe. La princesa Etena instruía a los estudiantes, explicándoles que la magia necesita ser visualizada claramente en la cabeza, por lo que la concentración era muy importante. Uno de los estudiantes le preguntó a la princesa cómo pueden aplicar las matemáticas a la magia. La princesa, mostrando no saber mucho del tema, preguntó si se refería a esa cosa que estudian principalmente los comerciantes. Ella afirmó que, en la magia, 2 es más fuerte que 1, incluso si se pierde un poco de eficiencia en el proceso. El estudiante que había preguntado insistió, diciendo que las matemáticas son requeridas para la magia, como utilizar cálculos para simplificar, pero fue interrumpido por la princesa. Ella le dijo tajantemente que no había nada como eso, dejando al estudiante completamente incrédulo. Le preguntó si acaso él utilizó suma o resta mientras creaba esa bola de fuego. La razón por la que podía usar magia, según Etena, era simplemente porque tenía un maestro que podría crear una buena bola de fuego. El estudiante, aún incrédulo, comentó que era difícil creerlo, ya que estaba seguro de que podría convertirse fácilmente en un archimago, aplicando conocimiento moderno. En ese momento, uno de los magos presentes intervino, diciéndole a la princesa Etena que había algo que le explicó incorrectamente a los héroes. Confirmó que era verdad, las matemáticas sí se aplican en la magia, lo cual sorprendió a todos los estudiantes. El maestro continuó explicando, usando el ejemplo de la bola de fuego que la princesa había mencionado. Señaló que la princesa, habiendo aprendido solo teoría, no podría saber esto, pero ellos habían estado implementando matemáticas para incrementar la eficiencia de la magia. Esto era crucial porque, en una guerra, necesitan evitar el desgaste innecesario de energía mental. Explicó que para disparar una bola de fuego lejos, el ángulo es importante. Y no solo eso, también necesitan considerar la dirección y velocidad del viento. El maestro le preguntó a la princesa si él, un anciano, podría ser de ayuda, sugiriendo que la magia de batalla práctica también sería beneficiosa para ella. La princesa, algo apenada, le dijo que no entendía. Con esto, los estudiantes se mostraron extremadamente entusiasmados por el estudio de la magia. Bajo la guía de excelentes maestros, los héroes rápidamente aprendieron y progresaron. Mientras tanto, los dioses observadores se encontraban bastante conversadores entre ellos. Cierto dios de la ley miraba orgullosamente a sus estudiantes progresar. Otro, un dios demonio, parecía impaciente e intentaba robar ropa interior. Y otro dios de la ley, enojado por alguna razón, disparaba una ráfaga de magia. La narración cambia de escenario, enfocándose en algunas de las hadas que fueron liberadas por nuestro prota. Vemos cómo están curando a Sopreso, quien parece ser una sirviente de la princesa Hada. La única cosa que podían hacer por ella era eliminar su dolor con medicina. Sin embargo, solo un milagro de la santa podría hacer que se recuperara completamente, pero era improbable, ya que ninguna de las 2 nobles santas del mundo le presentaría un milagro a una simple hada que ni siquiera era de la realeza o algo especial. En ese instante, la curandera le comentó a Sopreso que iban a capturar a su mano, a Hanzo, así que, por favor, que descansara. Sopreso pensó amargamente que todo eso pudo haber sido un acto de Jefe Crimson, pero consideró que los aldeanos, que solo se quedaron parados sin hacer nada, también podrían ser cómplices. Enojada, pensó que cuando regresara al reino, necesitaba reportar lo sucedido en esa villa primero, reflejando su trauma y confusión. En ese momento, alguien toca su puerta. Una figura femenina entró y le dijo que le habían informado que los mercenarios de la villa prendieron al sujeto, o sea, Hanzo. Sopreso preguntó por qué le decía eso, y si acaso ellas tenían que preocuparse por los problemas humanos. La chica le recordó que fue él, Hanzo, quien la salvó de la maldad del jefe. Sopreso, exaltada, replicó preguntando qué pasaba con la daga de la princesa que él poseía, y si realmente quería ser engañada otra vez. Afirmó con vehemencia que los humanos son bestias en las que no puedes confiar. La chica insistió, comentando que, aún así,
seguía siendo verdad que él las había salvado. Sorpreso, con una mirada bastante perturbada, dijo que era precisamente por esto por lo que mantenían su boca cerrada. Aclaró que ella no le dijo que lo matara, que solo eran unas bestias destruyéndose unas a otras. En ese momento apareció otra hada, quien reclamó a su preso. Esta era la consejera Celebles, una hada real con un nombre que significa sol sagrado en la lengua ancestral. A pesar de su herencia real debido a su vida infinita, había sido un juguete que el jefe Crimson valoró especialmente, y también fue la que más tiempo estuvo encarcelada en el sótano. Su preso le dijo a Celebles que se tranquilizara, que todo esto se terminaría una vez que lo reportaran al reino. Celebles, sin muchas fuerzas, le preguntó a qué se refería con que terminaría, ya que, para ella, nada había terminado todavía. Señaló que, incluso aunque Hanzo pudo haber escapado por su cuenta, él eligió liberarlos. Su preso, todavía enfadada y muy terca, respondió que apostaba que lo hizo porque apuntaba a la vida infinita de las hadas. Celebles entonces le preguntó a su preso si sabía que su salvador había usado un pacto de magia oscura. Explicó que lo que Hanzo usó fue una violación de pacto. Cuando violas un pacto, necesitas pagar lo que hayas tomado. El jefe terminó autodestruyéndose después de subestimar el valor de la vida que intentó tomar de Hanzo. Celebles, recordando el pasado, sintió pena por su preso, ya que todavía recordaba cuando solía correr por ahí sin preocupaciones en el palacio. Eso ahora era solo un recuerdo distante. Su preso, bastante triste, respetó a Celebles, que no sabía cómo se sentía la desesperación y la humillación que había experimentado. Celebles le dijo que estaba en lo correcto, que no podría saberlo ya que no era ella, pero afirmó que necesitaba ir a encontrarlo, a Hanzo. La otra hada intentó detenerla, considerándolo peligroso debido a la condición actual de Celebles, pero Celebles insistió, diciéndole que si se volvían a ver alguna otra vez, que no la llamara concejala. Sentía que ese era un título demasiado grande para una vieja señora que enloquece fácilmente. El dios que acompañaba a nuestro prota había estado observando toda la situación y comentó que se iba lentamente del lugar. Al salir ella, el dios se preguntó en voz alta si el imaginado, Hanzo, seguiría con vida, y al parecer, la respuesta era afirmativa. El príncipe Alsus le dio la bienvenida a los héroes que deseaban convertirse en espadachines. Estos se mostraron sorprendidos al ser recibidos no con el balanceado de espadas de madera, como esperaban, sino con una fiesta de té, de entre todas las cosas posibles. Ya más calmados en el gran salón de banquetes, para celebrar por los héroes que eligieron el camino de la esgrima, se realizó un brindis por parte de los hombres del príncipe que hicieron un gran escándalo de bienvenida. El príncipe les contó que se había sorprendido al escuchar las conversaciones que tenían previamente. Les explicó que ese entrenamiento innominado en el que todos parecían pensar no era la verdadera esgrima. Para mejorar su comprensión, les dijo que les mostraría una demostración sencilla. Se dirigió al comandante de los caballeros y le pidió que por favor tuvieran un sparring, a lo que el comandante aceptó. Alsus le indicó al comandante que, primero que todo, le mostrarían al grupo la esgrima en la que todos estaban pensando. Los héroes observaron, sorprendidos por la intensidad del combate que presenciaron, preguntándose si realmente eso no era ser un espadachín. Pero más sorprendente aún fue que el príncipe fue derrotado en esta primera demostración. A pesar de ello, llenó de alabanzas al comandante por su habilidad. Luego, el príncipe se preparó para mostrarle a todos la verdadera esgrima, la que aprenderían de él. Le pidió al comandante que utilizara toda su fuerza esta vez. El comandante, preparándose, respondió que era un honor. El combate empezó nuevamente, pero esta vez dio como resultado la rápida derrota del comandante. El príncipe nuevamente lo llenó de alabanzas, comentando que su esgrima había incrementado una vez más. Los héroes se preguntaban qué acababa de pasar. El príncipe les explicó que eso era la esgrima, el poder de cortar a través de todos los oponentes con un solo golpe. Les advirtió que se olvidaran del rey demonio, ni siquiera podrían derrotar a la caballería con esos cortes de imitación que tenían en mente. Todos quedaron asombrados por la increíble y contundente explicación que les acaba de dar el príncipe. Viendo que parecía que todos lo habían entendido, Alsus anunció que empezaría a enseñar la verdadera esgrima desde ese momento. Les pidió a todos que por favor tomaran un sorbo del té que tenían enfrente. Pero al hacerlo, todos los encontraron extremadamente desagradable. El príncipe, con una sonrisa, les explicó que para aprender esgrima, la bendición del guerrero era necesaria, y esa medicina amarga era un método para obtener dicha bendición de forma rápida y segura. Les advirtió que tendrían que acostumbrarse a ese sabor. Tú, que has sobrevivido a incontables crisis de vida o muerte, tienes las cualificaciones suficientes para hacerte más fuerte. Derrota a todos los enemigos que se crucen en tu camino con el poder del amor y la justicia. Yanmin, decidido a pesar de haber bebido esa terrible poción, pidió una más.
El príncipe le comentó que el sabor mejoraría un poco si comían algunos bocadillos. Con respeto, le pidió al comandante que le sirviera otro vaso al héroe Gamling, y así lo hizo el comandante. En ese momento aparecieron varias notificaciones divinas. Una diosa inocente sentía curiosidad por el sabor. Un dios del agua contenía a sus amigos curiosos. Un dios de la muerte, de corazón amable, miraba la escena con lástima. La narración cambia de escenario, centrándose en nuestro prota, Hanzo, recordando su caída desde el acantilado. Pensó que eso había sido muy peligroso. Esta vez no había Gnolls para amortiguar el impacto, así que fue un alivio que hubiera un bosque justo debajo. Pensó también que si el guardia sobornado no hubiera abierto la puerta del pueblo antes, lo habrían atrapado indefenso aquellos mercenarios que lo estaban persiguiendo persistentemente desde la villa. Desde abajo, en el bosque, unos Gnolls lo vieron y le gritaron que bajara, llamándolo carne. Hanzo pensó irónicamente que ellos le estaban dando la bienvenida con un saludo amigable, y reflexionó sobre lo irónico que le parecía que ahora confiaran más en los Gnolls que los humanos o las hadas. Pero decidió que eso estaba bien por ahora. Se abalanzó hacia ellos, pensando que, de todos modos, tenía algo que quería preguntarles. Acabó con ello en un instante, lo que hizo preguntarse si había sido tan fácil solo porque eran 3. El dios misterioso lo observaba todo con una expresión de aburrimiento. Hanzo se preguntó cuál era la razón por la que su cuerpo parecía haberse vuelto más ágil que antes. Se preguntó si sería porque había ascendido de nivel durante el tiempo en que no revisó su estado. Al revisarlo, lamentablemente vio que seguía igual, solo con un pequeño cambio. Unas letras que decían proporción, cuyo valor seguía subiendo poco a poco. Hanzo le preguntó al dios forastero de qué se trataba eso llamado proporción. El dios se burló de él por la ignorancia que desprendía, al no saber de qué se trataba la proporción. El prota, al escuchar esto avergonzado, intenta persuadirla diciéndole que realmente lo sabe, y evadió el tema rápidamente. Se dirigió entonces a los Gnolls ya derrotados y les dijo que había algo que les gustaría preguntarles y que esperaba que les respondieran, ya que actualmente estaba bastante enojado por culpa de las hadas. Uno de los Gnolls, moribundo pero con aparente alegría, preguntó si se trataba de las hadas, si acaso les iba a dar carne de hada. Hanzo le dijo que por supuesto. Hanzo pensó entonces en la esgrima de los Gnolls y le preguntó cómo podría utilizarla. Se dio cuenta de que la única solución que había encontrado, imitar su estilo, no era tan sencilla. Ahora mismo era bastante débil y considera que seguirá siendo así incluso después de alcanzar el nivel 2, y la venganza le parecía bastante difícil en su estado actual. Pensó que sería mejor imitar la espada que solo los Gnolls podían usar, tal como había dicho el jefe Crimson. Así al menos se volvería más fuerte de lo que era ahora. El Gnoll moribundo balbuceó que era por la carne, que la carne roja era buena porque era fresca. Hanzo le preguntó qué pasaba con eso de que sus ojos se pusieran rojos. El Gnoll le dijo que lo sabía, que ese era el poder de la carne. Hanzo volvió a preguntar cómo utilizaban el poder de la carne, pero solo recibió una respuesta similar e inútil. Nuevamente, Hanzo insistió, diciendo que quería ver el poder de la carne y preguntando cómo ellos usualmente comían, pero se resignó, dándose cuenta de que no tendrían una respuesta inteligente de ellos. Hanzo reflexionó sobre la esgrima Gnoll y el poder de la carne. No tenía suficiente información y parecía que tendría que investigar el ecosistema de los Gnolls más a fondo para poder llevar a cabo una venganza más suave y efectiva. La narración regresa con el príncipe Alsus y los héroes. El príncipe les explica que, aunque el talento es necesario para la magia, si se tiene tiempo y dinero, cualquiera puede aprender a manejar una espada. Además, mencionó algo sobre los conocimientos de las espadas, pero su conversación fue repentinamente interrumpida por Gamling, quien pidió un vaso más de té. El príncipe le indicó a Gamling que podría dejar de beber por hoy, ya que la eficiencia se reduciría si bebía más de una vez. Gamling, enojado, pensó para sí mismo que necesitaba hacerse más fuerte lo más rápido posible, a diferencia de todos esos bastardos. El príncipe le aconsejó que mejoraría cuando probara un té de miel, enfatizando que la consistencia era importante. Una taza al día estaba bien, o hasta 2 si era codicioso. Gamling asintió, diciendo que lo probaría. El príncipe les comentó que la bendición del guerrero no se establecería en un corto periodo de tiempo, comparándolo con cómo un bebé no puede convertirse en adulto de la noche a la mañana. Gamling preguntó cuánto tiempo tomaría. Alsus les respondió que había diferencias individuales, pero que si mantenían su propósito original, lo conseguiría en aproximadamente un año. De repente, Gamling adquirió una bendición. Apareció una notificación que decía: Arena, te vuelves más fuerte y poderoso cuanto más tiempo luchas. El efecto se restablecerá una vez que seas derrotado o si tu voluntad de lucha se quiebra. Gamling quedó impactado por esta noticia. Aparecieron más notificaciones divinas. Cierto dios de la batalla dijo con orgullo que era increíble. Cierto dios parcial resopló:
El príncipe felicitó a Gambin, diciéndole que la bendición de un dios de la batalla era excelente y que tenía grandes expectativas en él. Gambin, algo apenado, solo pudo decir que se sentía halagado. El príncipe anunció que, en primer lugar, le mostraría cómo ocultar la ventana de estado, pero de repente la escena cambió rápidamente. Encontramos a nuestro prota observando a Null de antes comiendo. Pensó que llevaba un par de días siguiendo a este tipo para observar el poder de la carne, pero Null, al mirarlo, se abalanzó sobre él con la clara intención de comérselo. Hanzo pensó que ese Null intentaba cazarlo cada vez que tenía una oportunidad, aunque ni una sola vez había estado cerca de conseguirlo. Como si estuviera regañando a un niño, Hanzo le dijo que no lo volviera a intentar, mientras pensaba que era extraño que fuera tan débil, siendo un Null de nivel 6. Hanzo le preguntó si ese nivel era real, y Null, orgulloso, le dijo que sí, mientras presionaba un músculo. Hanzo recordó lo que este Null le había dicho anteriormente sobre cómo los Nulls activos toman el cabello de las hadas. Le preguntó a Null por qué un bastardo como él, que supuestamente había cazado 2 hadas, era tan débil. Null, bastante triste, replicó que era injusto lo que decía, que él era fuerte. Hanzo le preguntó si acaso podía ver su nivel. El Null dijo que no podía verlo, pero que aún así lo sabía. Hanzo era una carne de nivel 1. Una carne fácil. Hanzo lo golpeó por lo que acaba de decir, mientras se preguntaba si acaso lo sabría por instinto. Mientras el Null lo guiaba, Hanzo pensó que, además de aprender sobre la característica específica de los Nulls, estaba recopilando una gran variedad de información. El Null lo vio hacia un lugar donde había resto de hadas, diciendo que eran muchas toneladas. Hanzo, con una sonrisa, pensó que había encontrado la ubicación de la aldea de la que provenían las hadas que lo habían emboscado. Esto confirmaba que la historia que contaba el jefe Crimson no era un engaño, sino la verdad. Hanzo notó que los cambios en su cuerpo comenzaban a hacerse evidentes. La fuerza parecía subir lentamente desde el estómago del Null cada vez que éste comía algo. Era un método mucho más fácil y sencillo comparado con el del jefe, que utilizaba magia negra para robar directamente la fuerza vital, aunque la efectividad de este método indirecto era menor. Hanzo le preguntó a Null si se encontraba lleno ahora. El Null, eufórico, respondió que sí, que se sentía genial, pero, con poco uso de razón aparente, añadió que necesitaba más carne, una mayor cantidad, una carne parlante, y se abalanzó hacia Hanzo. Mientras Hanzo utilizaba la esgrima de los Null que había estado observando, le agradeció internamente, ya que gracias a él había podido averiguar con certeza por qué esto se llamaba el poder de la carne. Con una facilidad sorprendente, lo partió en 2. Le agradeció nuevamente a Null, aunque estuvieron juntos por poco tiempo. Había sido bastante útil, todo gracias a él. El Null, moribundo, preguntó si carne parlante también era un Null. Hanzo le dijo que no, que él era humano. Pensó en esta nueva habilidad, se sentía como una reacción química que surgía de una intensa emoción. El dios que lo acompañaba se mostró sorprendido con el cambio del marginado, murmurando que debía ser por el poder de la carne. Hanzo comentó que no creía que alguien más pudiera utilizar esta habilidad. Explicó que si no tuviera la bendición de los marginados, habría muerto en el momento en que usó la fuerza, ya que agotaba la vida. Esta fuerza vital agotada, al parecer, era restablecida por la conexión con los Nulls y la carne que comían. La bendición de los marginados actuó justo antes de que sus fuerzas se agotaran por completo, restableciéndolas. Al reiniciarse cada vez que se agotaba, se producía un bucle infinito. Hanzo no podía pensar nada más que esa bendición era genial. Mientras tanto, el dios lo regañaba, diciendo que se veía bastante infantil. Más tarde vimos a Hanzo acabando fácilmente con los Nulls que se encontraban en su camino, sorprendiendo incluso al dios que le acompañaba con su nueva eficacia. Hanzo pensó que, aunque se había hecho más fuerte, no estaba nada contento. Se lamentó de que ahora mismo debería estar usando su smartphone bajo su mantita, pero en lugar de eso estaba allí, usando esa horrible daga y vagando por un bosque lleno de monstruos devoradores de hombres. En ese momento, el dios le señaló hacia la izquierda. Llegaron al pueblo de antes en busca de venganza. Hanzo declaró que por ahora debería castigar a los bárbaros fantásticos con el poder de la fantasía. Mientras nuestro proto observaba el establecimiento, comentó que originalmente pensaba hacer un túnel por la parte de atrás, pero la seguridad parecía más estricta de lo que esperaba. Añadió que era bueno que hubiera memorizado el diseño del pueblo de antemano. El dios misterioso lo instó a ir ahora. Hanzo preguntó por qué le decía eso tan de repente, pero el dios simplemente insistió en que ahora era el momento de irse. Hanzo pensó por qué, de repente, el dios estaba tratando de ser útil. Reflexionó que realmente no entendía lo que el dios tenía en mente, pero sus propios instintos les decían lo mismo. Acercándose al lugar, decidió entrar rápidamente al pueblo.
Para su sorpresa, adentro no había nadie, no había ningún guardia allí. El dios le comentó que debía ser agradecido, y Hanzo efectivamente lo hizo. Le agradeció. Mientras se preparaba para hacer su próximo movimiento, uno de los guardias salía del baño después de plantar un pino. Hanzo lo interceptó por detrás y brutalmente lo aniquiló. Hanzo comentó para sí mismo que se sentía un poco amargo, ya que no sentía diferencia entre matar a un humano y a un Null. Reconoció que probablemente estas personas tuvieran otras personas que llorarían su muerte, pero recordó que él también tenía una familia, y casi muere sin volver a verlos gracias a gente como esta. Se dijo a sí mismo que no iba a dejar que lo pisotearan nunca más. El dios simplemente lo observaba, quizás provocativamente. Pasado un tiempo, vimos como Hanzo había acumulado una gran cantidad de cadáveres. Se preguntó si no debería haber alguien que se diera cuenta de la desaparición de todos ellos. Comentó que la infiltración había sido todo diversión y juegos por ahora, pero solo había visto mercenarios. Se preguntó cómo podría encontrar a las hadas. El dios simplemente lo miró con lo que parecía desprecio. Hanzo razonó que tanto las hadas como los humanos debían necesitar usar el baño, pero se preguntó por qué no veía ninguna todavía. El dios pareció burlarse de su tardía realización. De repente aparecieron unas personas, llevaban consigo a varias hadas capturadas. La escena cambió, donde vemos a Sopreso durmiendo, cuando de repente fue capturada por un humano que le ordenó que se callara. La capturaron de inmediato. Mientras estas personas se la llevaban a algún lugar, Sopreso se preguntó si las otras hadas también estarían siendo capturadas así. Al escuchar el eco de sus pisadas, se preguntó si se trataba del sótano del jefe Crimson. De repente, una voz femenina se escuchó. La voz decía que Crimson creía que ellos eran ignorantes de sus acciones, pero que hicieron la vista gorda porque querían proteger su nueva forma de vida. Al escuchar esta voz, Sopreso se preguntó si se trataba de la sanadora de antes. Al agrupar a todas las hadas capturadas, la sanadora declaró que ese era su merecido, una retribución por dejar que su querido Crimson luchara solo esta batalla. Uno de los captores comentó que lo había escuchado en la cafetería. Esas hadas desprecian a los humanos. Comentó que si las dejaban vivir, volverían para tomar sus hogares y sus familias. Otro de los captores añadió que les dijo a todos los demás aldeanos que se quedaran dentro porque algo estaba pasando en el pueblo. Ni siquiera los mercenarios deberán estar afuera ahora mismo. La sanadora, sin decir mucho más, dijo que deben empezar. Declaró que, en el nombre de Crimson, por su compañero caído, tomarían acción y procedieron a acabar con todas las hadas capturadas. Solo quedaba una de ellas, Celebles. Ella le preguntó si acaso su objetivo no estaría incompleto hasta que la mataran a ella también. Los captores dijeron que la habían atrapado intentando salir del pueblo. Otro comentó que ella estaba bastante arriba en la jerarquía de las hadas y no sabían cómo tomarían represalias si la mataban. Celebles les dijo que entendía completamente cómo se sentían todos ellos. Sin embargo, el hecho de que mataran a su salvador, Hangu, para guardar su secreto le llenaba de ira. Los sujetos le dijeron que si juraban mantener esto en secreto, la dejarían ir. Celebles, bastante enojada, les preguntó si realmente creían que se mantendría un arreglo basado en amenazas. De repente, apareció la sanadora, preguntándole a Celebles por qué llevaba todo tan al extremo, ya que la habrían dejado ir incluso si hubiera mentido. Celebles, con una sonrisa triste y desafiante, le dijo que aprovechara esta oportunidad para aprender. Un hada no miente solo para preservar su propia vida. Las personas respondieron que, si eso era así, no tenían otra opción. Mientras la apuntaban con una espada, le dijeron que lo harían lo menos doloroso posible. Mientras Célebre cerraba sus ojos, preguntándose si acaso esto era todo, se escuchó un gran ruido. Al abrirlos, se encontró con la cabeza de la persona que la iba a ejecutar volando en el aire. Era nuestro prota, quien la había salvado una vez más. Celebles intentó comunicarse con nuestro prota, pero debido a su maldición sus palabras eran incomprensibles para él. Hanzo, sin prestarle demasiada atención al hada, pensó en los aldeanos restantes. Se preguntó si iba a encargarse de ellos primero. Sin dudarlo, procedió a atacarlos, asumiendo que, ya fueran hadas o aldeanos, todos estaban del lado del jefe de la villa y planeaban matarlo desde el principio. De repente, en medio del combate, Hanzo comenzó a distinguir una palabra entre el torrente de sonidos incomprensibles que emitían los aldeanos. Sin embargo, sin detenerse a escuchar más, acabó con la aldeana en un instante. La sanadora intentó escabullirse rápidamente, pero Hanzo la detuvo al instante, interponiendo su daga en su camino. Con todos los aldeanos derrotados, Hanzo pensó que todo había sido más sencillo de lo que había anticipado. Consideró que había sido una buena idea ocuparse primero del tipo fornido. Celebles, nuevamente, intentó comunicarse con Hanzo, pero este seguía sin entenderla. De repente, al mirar hacia arriba,
Notó la ventana de estado de Célebres. Nunca la había visto antes. Se preguntó si ella se lo estaba mostrando a propósito. Al examinarla, se dio cuenta de que Célebres poseía 3 bendiciones, y todas ellas de rangos elevados. Su atención se centró especialmente en la bendición domadora, cuya descripción rezaba: las habilidades de los animales que tomas son ligeramente mejoradas. La probabilidad de domar animales cautelosos es incrementada significativamente. Hanzo inicialmente pensó que incluso una bendición de alto rango como domadora sería inútil sin animales que domar. Sin embargo, reflexionó detenidamente sobre la situación. Solo había una razón por la que Célebres le mostraría su ventana de estado. Con una chispa de comprensión, le preguntó a la hada si su nombre era Célebres. Ella, con una expresión alegre, respondió afirmativamente, aunque sus palabras seguían siendo incomprensibles para Hanzo. A pesar de la barrera idiomática, Hanzo percibió la amabilidad y la alegría en la reacción de la hada. El dios marginado, que lo acompañaba en silencio, se sintió extremadamente incómodo ante la interacción con Célebres. Con un tono insistente, le recordó a Hanzo la importancia de mantener su condición de marginado. El prota, al escuchar esto, asintió con la cabeza, confirmando que era consciente de que debía permanecer como marginado o recibiría un castigo. Hanzo, acercándose a Célebres, le dijo, con un tono que mezclaba sarcasmo y resignación, que era una hada bastante afortunada, a pesar de que originalmente había planeado matarlos a todos, incluyendo a Célebres, ya que ella parecía estar aliada con aquellos aldeanos hostiles, pero ahora cambiaba de opinión, debido a que ella había experimentado una traición similar a la suya. Planeaba salvarla. Añadió que le enseñaría su nombre, algo que ya había hecho por las salvajes personas de este mundo, aunque había sido un desperdicio, ya que todos habían terminado muertos. Pero matar a todas las hadas allí presentes lo convertiría en alguien no diferente a esas personas despreciables. Célebres intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon y cayó al suelo. Hanzo la sujetó con cuidado, intercambiando palabras incomprensibles con ella. Sin embargo, en medio del torrente de sonidos incomprensibles, Hanzo logró reconocer su propio nombre. Le preguntó a Célebres si conocía su nombre, y ella, con una sonrisa, lo repitió nuevamente. Más tarde, mientras salían del sótano del jefe de la villa, se rompió el silencio que envolvió el lugar, ahora vacío de vida. Aunque mucha gente murió aquí, ¿no te parece todo demasiado callado? Le preguntó al dios marginado cuál creía que era la razón de aquel silencio sepulcral. El dios, con un tono sombrío, respondió que no estaba de humor para hablar, cortando cualquier intento de conversación. Hanzo, molesto con la actitud del dios, se resignó a no seguir preguntando. Pensó que necesitaba deshacerse de Célebres para calmar el enojo del dios, pero no podía confiar en nada en aquella villa, y el bosque circundante estaba repleto de gnolls. Decidió que lo más prudente era salir de aquel lugar primero. En el camino, Célebres intentó llamar la atención de Hanzo, señalando hacia el cielo. Siguiendo su dedo, Hanzo vio un fénix majestuoso descender hacia ellos, sorprendiéndolo. Hanzo pensó que, aunque él estaba protegido por su bendición contra el fuego, la trampa de llamas del fénix podría calcinar a Célebres. Célebres intentó decirle algo, y Hanzo interpretó cínicamente que ella quería que lo bajara para no ser una carga y dejarlo escapar solo. Le respondió con sarcasmo, diciéndole que si quería abandonarlo y dejarlo atrás, que se lo dijera con una sonrisa descarada. Para sorpresa de Hanzo, Célebres se dirigió hacia el fénix y le susurró unas palabras en su propio idioma, incomprensibles para él. Hanzo se dio cuenta de que, gracias a su bendición de domadora, Célebres se había hecho amiga del fénix en un instante. Célebres se regresó hacia Hanzo y le dirigió unas palabras incomprensibles, antes de abalanzarse sobre él y besarlo en los labios, dejando al dios marginado en shock ante la inesperada situación. Hanzo, visiblemente avergonzado y confuso, le preguntó qué estaba haciendo, pero solo recibió una sonrisa angelical de Célebres como respuesta. De repente, el fuego del fénix comenzó a rodearlos, creando una ola de calor intenso. Hanzo se preparó para lo peor, pero el fuego solo envolvió a Célebres, elevándole en el aire junto con el fénix. Con otras palabras incomprensibles, Célebres se despidió de Hanzo y se marchó volando sobre el fénix, dejándolo solo en el camino. El dios marginado, furioso, agarró a Hanzo por los pelos, gritándole que su crimen como marginado era evidente y que por lo tanto impartiría su juicio al pecador. Sin embargo, nuestro prota le dice que él también está molesto, que esa fue su primera vez y que no esperaba que le pagara su generosidad con acoso sexual. Justo en ese momento, para su sorpresa, una ventana de estado apareció repentinamente. Hanzo se dio cuenta de que había obtenido una nueva bendición y además era de alto rango. El dios lo miró con los ojos entrecerrados, mostrándose bastante disconforme. Hanzo le dijo al dios que todo tipo de cosas pueden pasar en la vida, y el dios replicó que estaba muy inconforme. Al observar la bendición más de cerca, se detallaba su efecto.
Hada era una bendición similar a la de forastero. Se explicaba que si usaba forastero y hada juntas, la cantidad de esperanza de vida que podía quemar con el poder de la carne incrementaría. El dios se quejó, comentando que Hanzo estaba demasiado feliz por esto. Hanzo le aclaró que la razón por la que estaba feliz era porque finalmente se habría separado de las hadas, y el dios, al escuchar esto, admitió que se sentía más confortable ahora. Hanzo le preguntó al dios si podría intentar ir un poco más lejos esta vez. A la distancia vieron un gnoll. Este lo saludó con una sonrisa siniestra y le dijo, de una forma aterradora, que lo dejara recorrer su casa un poco. La escena cambia, ahora con el príncipe Aresus, la princesa Etena y los héroes. El príncipe les informó que había pasado alrededor de 3 días desde que llegaron a ese lugar. Anunció que, comenzando desde hoy, después de meditar, incrementarían su nivel mediante la caza. Les pidió que no estuvieran demasiado aterrados por esto. Explicó que, para su primera cacería, la orden de los caballeros sacaría monstruos en ese lugar específico para ellos. La princesa Etena, emocionada, les dijo que para un mago las bendiciones son absolutamente importantes. Les aseguró que cuando su rango y su nivel subieran cazando, crecerían y serían más competentes. Todos los héroes, al escuchar estas palabras, se mostraron bastante alegres, comentando que finalmente era momento para una cacería al estilo de fantasía. Las chicas mencionaron que habían escuchado que su piel mejoraba cuando subían de nivel. Uno de los estudiantes se dio cuenta de un Slime y se dirigió a atacarlo rápidamente, pero tanto el príncipe como la princesa intentaron detenerlo, dejando a los estudiantes incrédulos. El príncipe les explicó que, como mencionaron, esa forma de vida era un Slime. Aclaró que era una criatura beneficiosa que no hería a los humanos. Los chicos se mostraron bastante desanimados al oír esto. Continuó diciéndoles que los slimes comen cualquier cosa, desde inmundicia y basura hasta plagas y cadáveres, y gracias a esto reducen las enfermedades infecciosas en un área. La princesa, agarrándolo, les recalcó que nunca debían atacar a un slime, porque también eran mantenidos como mascotas. Advirtió que, incluso siendo un héroe, serían condenados como salvajes si lo hacían. Los chicos, apenados, se disculparon. El príncipe llamó la atención de todos. Les dijo que normalmente goblins con un rango aproximado a nivel 2 deberían ser su objetivo, pero su objetivo de hoy era un null, con un nivel aproximado de 4. Todos los estudiantes se encontraron entristecidos y asustados, ya que ellos eran tan solo nivel 1, y preguntaron si no sería peligroso. La princesa les dijo que no se preocuparan, que tenían a la santa de su lado. Les aseguró que, incluso si morían, podrían ser revividos. Estas palabras, irónicamente, asustaron más a los estudiantes. El príncipe se dirigió a la princesa y le comentó que con las personas que tienen allí hoy, incluso podrían manejar orcos con un promedio de nivel 6. Afirmó que, a no ser que fueran demasiado desafortunados, no llegarían a morir. Ya más adelante vimos como los estudiantes se encontraron peleando contra los gnolls. Valientemente se abalanzaron hacia ellos, sin embargo fueron eliminados fácilmente. Al ver esto, el príncipe dijo que era suficiente y acabó él mismo con esas abominables bestias. De repente, apareció la santa, se dirigió hacia el príncipe diciéndole que había trabajado realmente duro para guiar a los héroes. Se acercó a uno de los estudiantes derrotados y comentó que debía haber una razón por la cual se eligió a estas personas como héroes y los enviaron a estas tierras. En ese momento, aparecieron unas notificaciones divinas. Un cierto dios masculino preguntó si es que realmente había una razón. Un cierto dios envió un signo de interrogación. Una cierta diosa pura estaba perpleja. Un cierto dios maligno se encogió de hombros. Las heridas de los estudiantes se curaron gracias a la santa, y ella, de una forma bastante inquietante y maligna, les dijo que pelearan con cada último aliento. Les aseguró que cada vez que ellos murieran, ella los reviviría. La lucha de los estudiantes contra las criaturas persistía. En medio del caos, Cadmian dio un paso al frente, no sin antes agradecer a uno de sus compañeros por haberle conseguido algo de tiempo valioso. Haciendo uso de su bendición, Arena desató un ataque de gran poder contra un Null, una embestida tan fuerte que lo mandó a volar varios metros a la distancia. Esta demostración de fuerza le ganó los elogios de los dioses observadores. Cadmian no pudo evitar alegrarse, no solo por la victoria, sino por haber alcanzado finalmente nivel 2. Agradeció mentalmente las bendiciones recién obtenidas, aceleración y comando, reconociendo que gracias a ellas cazar ya no parecía una tarea tan difícil. Al ver a sus compañeros también se dio cuenta de que ellos habían sido de gran ayuda en el combate. De repente, un gran estruendo captó su atención.
Galmin observó cómo otros estudiantes varones estaban peleando contra los monstruos. Pronto comprendió lo que sucedía, estaban siendo utilizados e influenciados por una habilidad de medium, compitiendo por su atención. Esto, como era de esperar, causó la molestia y la evidente envidia de las otras chicas presentes. En ese momento, Meiyong, al hacer uso de su propia bendición, sintió una presencia observándola. Captó la mirada intensa de una cierta diosa de aspecto inocente, fija en ella. Esto la puso bastante nerviosa, llevándola a decir que aquello no se trataba de ninguna relación ilícita. Casi inmediatamente después, sintió otra mirada sobre ella. La dio un cierto dios audaz de la belleza, quien le sonrió con ligereza antes de otorgarle una nueva bendición. La notificación divina apareció, explicando su contenido: el color de la belleza. La belleza es relativa y subjetiva, pero tú eres una excepción. Te liberas de actos poco agraciados como los fenómenos fisiológicos y la necesidad del cuidado corporal básico. Meiyong se sintió enormemente alegre, era una bendición perfecta para ella. Mientras tanto, los estudiantes afectados por su habilidad, completamente embelesados, le aseguraron que seguirían protegiéndola, proclamando con orgullo que ese es el trabajo de un hombre. Estas palabras causaron cierto disgusto entre los demás presentes, aunque la sensación real que flotaba en el aire no era disgusto, sino pura envidia. Ignorando por completo a Galmin y disculpándose apresuradamente con él, varios estudiantes más se dirigieron rápidamente hacia Meiyong, atraídos por su influencia. Galmin, observando toda la escena, no pudo evitar pensar que esa habilidad de Meiyong era, sin duda, bastante útil. Decidió entonces cambiar de enfoque y se dirigió hacia otras compañeras. Esta, al verlo acercarse, le preguntaron si deseaba que casaran juntos, a lo que él accedió sin dudarlo. Mientras todo esto sucedía en el campo de batalla, en las alturas, los dioses observaban a los héroes. Los comentarios iban y venían entre ellos, coincidiendo en que todo aquello se estaba poniendo muy interesante. La atención divina se centró entonces en Bora, quien se encontraba en serios aprietos, luchando contra uno de estos monstruos mientras era observada atentamente desde arriba. Un cierto dios de la batalla, visiblemente emocionado, gritaba a todos que murieran. Otro dios ofreció palomitas a sus compañeros divinos. Abajo, a pesar de las dificultades, Bora se negaba a rendirse. Concentrando su poder, utilizó su mecha de fuego, atacando a la criatura con una ferocidad renovada, hasta que finalmente logró acabar con ella. Con esta victoria, Bora finalmente subió de nivel. Una sonrisa de alegría iluminó su rostro mientras pensaba que, aunque quizás no fuera por delante como algunos de los otros, esto apenas estaba empezando. Nuevas notificaciones divinas aparecieron ante ella. Una informaba que cierto dios del agua estaba aliviado, otra que cierto dios marcial la aplaudía. Ella les agradeció mentalmente por su apoyo. De repente, obtuvo una nueva bendición directamente del dios marcial. La descripción indicaba: tu cuerpo será un arma poderosa en todas las situaciones. Todas las ramas que poseen serán restauradas naturalmente, como tu cuerpo. Mientras estaba detenida asimilando esta nueva y poderosa bendición, un Nola apareció sigilosamente por detrás y le atacó. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar conscientemente, su nueva habilidad se activó por sí sola, permitiéndole hacerle frente a la enorme criatura con una eficacia sorprendente. Al acabar también con este enemigo, Bora subió de nivel nuevamente, un logro que no pasó desapercibido y captó la atención de todos los estudiantes cercanos. A cierta distancia, observando el desempeño general, se encontraba tanto la princesa Etena como el príncipe Aizus, y desde los cielos, las notificaciones de los dioses no paraban de llegar a los distintos héroes, reflejando el constante interés divino. Mensajes como: cierto dios sigue vigilando, cierto dios del viento te anima con una brisa fresca, o incluso: cierto dios demonio impaciente prepara un asiento, aparecían continuamente. Las notificaciones simplemente no cesaban. Cambiando de escenario una vez más, encontramos a Hanzo. Él seguía su propio camino, acabando con una gran cantidad de nulls sin mostrar el más mínimo esfuerzo. El dios misterioso que lo acompañaba, quizás por curiosidad o para iniciar conversación, le preguntó si tenían interés en saber cuánto había matado exactamente. Hanzo, con indiferencia, le respondió que no lo sabe realmente, añadiendo que, incluso sin necesidad de comprobarlo, estaba seguro de haber eliminado al menos unos cuantos miles. La realidad era que Hanzo había comprobado su ventana de estado una y otra vez mientras luchaba innecesariamente. Sí, se le había añadido una maldición, eso era un hecho, pero había descubierto un problema mucho más grave, uno que eclipsaba cualquier maldición. Ahora, tras repetidas verificaciones, estaba completamente seguro de ello. Por alguna razón, no podía subir de nivel.